100.000 euros al año. En el vídeo de hoy voy a entrevistar a Javier Pinilla, un programador que trabaja y vive en Alemania desde hace unos cuantos años y también es youtuber. Así que os dejaré aquí en la descripción de este vídeo el link a sus redes sociales para que lo sigáis, y también me gustaría recomendaros encarecidamente que os suscribáis a su canal de YouTube, porque como vais a ver en esta charla es una persona que habla sin ningún tapujo de temas que son tabú. Por ejemplo, os voy a hacer el spoiler de que nos va a contar que su salario actual está muy cerquita de los 100.000 euros al año. También nos revela su primer salario como programador junior en Alemania. Nos va a hablar de su opinión sobre el job hopping, que es esto de ir saltando de trabajo en trabajo en pro de un aumento salarial. También vamos a hablar de su trayectoria en el mundo de la programación, qué tecnologías ha aprendido. Vamos a hablar de la nube, por ejemplo. Hablaremos de Amazon Web Services y vamos a trazar una línea temporal para aquellas personas que quieran desde comenzar en el mundo de la programación, ¿vale? Vamos a dar consejos de, qué recomienda Javier empezar a aprender. También, una vez hemos empezado en el mundo de la programación, cómo encontrar nuestro primer trabajo, y una vez ya estamos trabajando, pues cómo aplicar a ofertas laborales en Alemania. Requisitos, idioma, hace falta alemán o no, hace falta titulación o no. Todo esto lo vamos a ver, entre otras muchas cosas, así que no me quiero alargar mucho más en la introducción y pasamos a la charla. Tener una cordial bienvenida a esta charla que voy a tener con Javier Pinilla, un programador que actualmente trabaja y reside en Alemania, pero no quiero hacer yo la presentación porque ¿quién mejor conoce a Javier Pinilla que Javier Pinilla? Así que nos puedes explicar un poco quién eres, un pequeño elevator pitch de tu recorrido hasta llegar a donde estás. Vale, uy, qué nervios. Hola, soy Javier, soy originalmente de Colombia, ahora estoy trabajando en Alemania, vivo digamos al sur de Alemania, pero eso no es importante porque trabajo 100% remote. Estoy aquí hace 4 años y llevo programando desde, no sé, o sea, tengo recuerdos de muy pequeño de andar jugando con cosas en Excel, en Visual Basic Application, etcétera, etcétera, pero así como profesionalmente llevo programando unos 4 o 5 años, de los cuales 3 aquí en Alemania. Wow. ¿Y cómo fueron tus inicios, no al principio del todo, de cuando eras pequeño y tal, sino ya hace 4 o 5 años? ¿Cómo dijiste, me quiero dedicar a esto profesionalmente, quiero hacer carrera de esto o profesionalización? Porque al principio no fue como, hey, quiero trabajar de esto, sino que me gustaba programar, ¿sabes? Como que se me daba bien. Y en una clase de inteligencia artificial que tenía en la universidad, tuvimos que hacer un programa de OCR, que es básicamente que lea letras. O sea, no tuvimos que hacer, sino yo elegí como proyecto hacer eso. Y luego se me ocurrió, bueno, vamos a hacerlo con las matrículas de los vehículos. Entonces acabé construyendo una cosa que se llama un sistema ANPR, que es de Automatic Number Plate Recognition. Wow. Eso lo trabajé simplemente como un proyecto para la uni, y luego en una presentación que estábamos haciendo como abierta para todo el mundo, llegó una persona de una startup de Colombia y me dijo, me gusta, ¿quieres trabajar para mí? Y yo dije, sí. Y así conseguí mi primer trabajo. Joder, básicamente. ¿qué carrera estudiaste, por curiosidad? Mecatrónica. Wow, o sea, tiene Sí. que ver poco con la programación, me imagino, ¿no? Es que aquí me he dado cuenta que en Europa, digamos, es un poco diferente. Aquí, por ejemplo, en Alemania, mecatrónica solo tiene que ver con arreglar autos. Eso es mecatrónica. Claro. Pero, por ejemplo, yo estudié mucho, tiene como un componente no muy fuerte, pero sí tiene un componente de programación, también tiene inteligencia artificial, también pues yo tenía que programar robots, entonces ahí todo eso lo hacíamos con C, MATLAB, muchos como simulaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre como que, aunque tal vez enfocado a la mecánica o a la electrónica, siempre estaba tocando programación, también con microcontroladores, con microprocesadores, siempre tocábamos programación, pero mucho como script, ¿sabes? Sí. Recibo esto, saco esto, punto, Tirando sin más estructura. hacia bajo nivel, ¿no? No es lo típico de, no, me enseñaron Python en la universidad. No, yo tuve que aprender Python. Tuve que aprender porque nos dijeron, bueno, en esta clase vamos a usar Python, para la próxima semana este es el taller. Y yo como, ¿qué es Python? Y actualmente, porque empezaste ahí, esos fueron como tus orígenes, ¿qué tecnologías dominas? Porque yo veo mucho en tu canal de YouTube, que por cierto, os recomiendo seguir a Javier Pinilla, dejaré aquí abajo en la descripción y en comentario fijado tus redes, porque la verdad es que subes material de mucha calidad, te lo he dicho ahora antes de empezar, y creo que vas a
pegarlo fuerte, ¿eh? Vas a petarlo mucho porque haces sobre todo vídeos en directo, resuelves pruebas de Python y algo que también me gusta de ti, que te lo venía comentando, es que eres abierto a la hora de hablar bueno, de temas que son tabú, entre comillas, o que otras personas no hablan, pues tú dices, no, no, mira, en Alemania hay esto, esto y esto, o justo ayer estuve viendo un vídeo donde mostrabas, no hablabas de pruebas de trabajo, sino que ibas a LinkedIn y decías, esto es lo que hay. O sea, no vengo aquí a deciros mi experiencia, sino que mirabas pruebas técnicas. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto, pero para empezar, ¿qué tecnologías has utilizado a lo largo de tu carrera profesional? Ok, ¿qué tecnologías he utilizado? He utilizado Python, que fue como el primer lenguaje con el que me sentí cómodo programando y dije, me gusta esto. Entonces, como que quedó ese primer amor. Python, también TypeScript, sobre todo siempre backend. He tocado unas cositas de Angular y como que entiendo que es un componente y hasta ahí. Claro. O sea, el frontend no es mi mundo. Am, ¿Qué más he utilizado? Bases de datos, Mongo, con Python he utilizado pues Python solo como para hacer scripts o Django. TypeScript ya lo mencioné, Java versión 1.8, o sea, eso es Esa es con la que estoy trabajando yo actualmente. Ya va. horror. SAP es una empresa de aquí de Alemania, tiene como su propio lenguaje de programación que se llama ABAP, que es Wow. horrible, todos una lista en ese lenguaje de programación, todos una lista y Ostras. tienes que ver cómo solucionas eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, TypeScript, JavaScript, no. Ahora, bueno, siempre AWS, yo desde el principio empecé a trabajar con AWS y nunca me salí de ahí y por eso ahora tengo como 1000 certificaciones de eso. Y ahora estoy trabajando con Kubernetes, bueno, contenedores también desde el principio. Kubernetes, no como administrador, sino como usuario. Yo no manejo mi cluster, sino que yo me encargo de tomar una aplicación que se está desarrollando y desplegarla en Kubernetes. Y C Sharp. Pero C Sharp digamos que es relativamente nuevo para mí, aunque es solamente otro lenguaje de programación, ¿sabes? Solo Correcto. cambia la sintaxis. Y de hecho, si has tocado Java, es como más o menos muy... Uno es la copia del otro y es programación orientada a objetos. Es verdad que no tiene tanta basura, entre comillas, como tiene Java, que a veces en Java para hacer una cosa tienes que pasar por 1000 sitios y C Sharp es como más directo. Pero Sí, muy sí. interesante. O sea, seguro que si empiezas a hacer zoom in, podrías tirarte media hora hablando solo de tecnologías, porque ya solo AWS hay pues 200 Sí. y pico servicios. Y la siguiente pregunta va por ahí. Muchas personas quieren... Estoy abriendo camino para llegar a tu estancia en Alemania, ¿no? Pero es verdad que todas estas tecnologías pues son un background muy interesante para luego poder postular. Y AWS creo que es clave, sobre todo ya cuando empiezas a tener cierta seniority y demás, para, bueno, manejar algún que otro... O sea, saber desenvolverte. No hace falta que te tires ahí a la piscina, pero si tienes que tocar alguna cosa, no ser... O sea, ya no solo AWS, sino cloud, digamos, ¿no? Pero, ¿qué recomiendas a una persona que entra recién nueva a AWS? ¿Qué servicios dirías tú? Pues o empieza por aquí o empieza por allá, o ya no servicios, sino ¿qué recomiendas tú para empezar? Vale. O sea, tú mencionaste algo que es como que cuando ya alcanzas cierto seniority tienes que saberlo. Y yo no estoy de acuerdo porque es que así tú estés empezando desde cero. Imagínate que tú Claro. programas una API. Es como el típico CRUD que hace cualquier persona. Claro. Ok, eso está corriendo en tu laptop, en tu PC local, ¿sí? Pero en tu PC local no le sirve a nadie. Tienes Correcto. que ponerlo al mundo. Tienes que exponerlo al mundo, tienes que desplegarlo en algún lugar. Entonces, desde el principio puedes decir, oye, necesito una máquina virtual, eso me lo ofrece AWS, pero me lo ofrece AWS, me lo ofrece Google, me lo ofrece Microsoft, me lo ofrece DigitalOcean, me lo ofrece Cloudflare, ¿cuántos otros servicios no hay? Pero bueno, para volver al grano, en AWS, ¿con qué empezar? Sobre todo, fijarse, o sea, Amazon tiene una capa gratuita que es válida durante un año. Entonces, siempre fijarse mucho porque Amazon te dice explícitamente, esto entra dentro de la capa gratuita. Entonces, eso uno.
Y dos, yo creo que el servicio más importante al principio, sobre todo si es tu propia tarjeta de crédito la que está ahí detrás, es el servicio de budget y billing que tiene AWS. Porque él es el que te va a avisar, mira, en este mes has gastado esto y al final de mes vas a gastar más o menos esto. Te puedes fijar, tal vez te puedes permitir por un error perder $1, $2, $3. Creo que no va a arruinar a nadie. Pero si al final de mes se te va a disparar la cuenta 1.000, 2.000 euros, pues ahí ya Amazon te va a avisar. Ostras. Y tú puedes poner, por ejemplo, alertas de, oye, avísame si a final de mes el pronóstico de gasto va a ser por encima de los 5 euros, de los 10 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Y él te va a avisar, y te va a mandar correos, y te va a llamar, y te va a mandar SMS. Lo único que no va a hacer es evitar que gastes. Muy interesante esa parte. Sí. Y ahora, ¿con qué empezar? Lo básico que está utilizando todo el mundo, con Amazon puedes tener una máquina virtual en S2, entra dentro de la capa gratuita. Con Amazon puedes tener una base de datos en RDS, relacional, entra dentro de la capa gratuita. Con Amazon puedes tener funciones Lambda, que es serverless, tal vez un poco más avanzado, pero entra dentro de la capa gratuita. Con Amazon puedes tener almacenamiento Storage Blob, S3, entra dentro de la capa gratuita. Y con esas tres cosas, máquina virtual, base de datos y, bueno, storage, tienes una aplicación de 3 tiers, que es lo que está usando el 99.9% de las empresas. En esta parte coincidimos, ¿eh? De hecho, son justamente los 3 servicios que yo hasta la fecha más he tocado, digamos. O sea que totalmente, totalmente. Y justamente algo que has dicho, ¿no? Que no hace falta llegar a senior para empezar a tocar este tipo de cosas. Voy a hacer una pregunta en ese sentido y es, ¿qué consejo le darías tú a una persona junior que está empezando, que a veces está muy... O sea, ya no junior, sino incluso antes de junior, más que va a empezar a programar y está súper bombardeada de tienes que hacer esto, esto otro, no, lo otro, no tal, no cual. O sea, ¿qué consejo le darías tú para, oye, sigue este camino, focalízate e intenta evitar el ruido porque si no te vas a dispersar mucho y algo que puedes conseguir en 2 años se te puede alargar a mucho más? Ya. Ok, aquí voy a tener un poquito de como home bias, porque no soy frontend, entonces Claro. no tengo idea de frontend. Digamos, para alguien que quiera aprender de backend. Lo primero, digamos, lo básico va a ser entonces un CRUD, ¿no? De una API de un CRUD. Entonces, ¿qué otras operaciones hay, no? Aparte de, bueno, crear lo puedo hacer con diferentes métodos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un post y un patch? Por ejemplo. Más o menos, así a grandísimos rangos, cómo funciona el HTTP, ¿no? ¿Qué es eso? Y saber cuál es la diferencia con HTTPS. No te estoy diciendo que me tienes que escribir un certificado y que me tienes que explicar cuáles son las partes de un certificado y dónde lo tengo que poner. No, pero entiende, eso utiliza un certificado para encriptar. Ok, cool. Vale. Tenemos nuestro API, ¿no? Entonces, lo que mencioné antes. Bueno, aún tenemos que crear, borrar cosas, modificar cosas. ¿Dónde están guardadas esas cosas? En una base de datos. Claro. Hay que saber SQL, sí, un poquito, ¿sabes? O sea, select, de, dónde, o sea, select, where, order by, básico, ¿sabes? No te estoy pidiendo aquí nada del otro mundo. Listo, ya tenemos un backend, una base de datos, se pueden hablar. ¿Cómo vas a desplegar un backend y una base de datos en tu ordenador, en tu computador? ¿Lo quieres instalar? Tal vez no es la mejor idea. Ahí, Docker, ¿no? Te estoy diciendo que me tienes que saber explicar hasta el más mínimo detalle por qué una imagen de Docker se va a construir así. No. Copia una imagen de Docker que ya tenga la base de datos. Hay preconfiguraciones por todo lado en internet para las bases de datos. Tú solo pones contraseña usuario y se levanta sola. Lo mismo con Python. ¿Me tienes que explicar por qué tengo que poner el Python buffer igual a 1? No, ponlo. Si funciona, está bien. Claro. Listo. Ya tienes tu Docker. Ok, eso ya es como saber Docker, al menos a ese nivel de usuario, ya es como una ventaja más de hacer un CRUD, ¿no? Porque hacer un CRUD y luego si quieres empezar a ir tal vez más allá, intenta correr ese Docker en una máquina virtual, en AWS. Estoy diciendo que tienes que aprender cómo funciona el registry, el encriptado en los registries, tienes que desplegar un clúster de Kubernetes o utilizar SS para desplegar tus contenedores. No. Levanta una máquina virtual, instala Docker, pasa tus contenedores, intenta levantarlo ahí, intenta hacer que corra ahí. Y ya si logras hacer que eso corra en la nube, por delante de la grandísima mayoría de juniors.
Sí. De hecho, o sea, yo lo traduciría, todo esto que has dicho, que me ha gustado mucho porque has ido diciendo tecnología, tecnología, y en dar la milla extra. En decir, ostras, ahora Ujú. mucho junior salen como muy como ovejas de bootcamp, ¿no? Todos iguales, 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 iguales. Y has dado algún tip que dices, mira, es que con esto vas a dar esa milla extra. Que a mayores, si ya pules un poco tu LinkedIn, tu GitHub y un currículum más o menos vistoso, te va a costar poco encontrar trabajo. Y ahí vamos a dar el salto de tecnologías a consejos que tú darías a una persona también que ya ha pasado esa etapa de, o sea, ha seguido esto que acabas de decir y ya está aplicando para su primer empleo. ¿Qué dirías tú que puede ser interesante para dar esa milla extra que comentábamos para encontrar el primer empleo? Ok. Yo creo que al principio, y aunque mucha gente no lo recomiende, hay que intentar ser una ametralladora de currículums. Hmm. Porque es simplemente como dicen los americanos, un juego de números. Si aplicas a 1000 ofertas, puede que te rechacen de 999, pero necesitas un sí. Hmm. Con un sí te basta, no importa los 999 no, importa ese sí. Entonces, otra vez, un juego de números. Aplico a muchos, tengo más posibilidades de que alguien me dé una oportunidad. Ahora, tema entrevistas. Hay que saber hablar, gente, hay que saber presentarse, hay que saber venderse. O sea, no puede ser que tú llegues a una entrevista y te digan, bueno, háblame de ti. Y yo, ya, bueno, pues yo programo y hago cosas en el ordenador y yo, no, no. Como O sea, todos. no, ya, no perdiste 999 oportunidades para tener este único sí y Hmm. llegar así de poco preparado. Una Claro. entrevista se prepara, una presentación se prepara, tú ya tienes un script, ya sabes lo que vas a decir, ya sabes lo que vas a vender, ya sabes cómo vender tus anteriores experiencias. Sí, no es que te pregunten de tu trabajo anterior y, bueno, sí, pues ahí yo programaba y hacía cosas en Python. No, ya sabes exactamente qué vas a decir para cada punto. Eso, uno, la entrevista se prepara, hay que aprender a hablar. Hay que, si puedes, un micrófono más o menos decente, ¿sabes? No Hmm. tiene que ser un micrófono de 300 euros, no. Claro. 20 euros un micrófono de corbata funciona, se escucha mucho mejor. Eso puede ayudar un poquito. ¿Qué pasa? Ahora, tienes que ser como consciente de qué es lo que sabes hacer realmente programando. Imagina que vas a llegar a una prueba técnica, te van a pedir construye una API con FastAPI, por ejemplo, Python. Tienes que saber iniciar el proyecto de memoria, ¿sí? Eso que uno hace como una vez cuando está practicando, que es bueno, crear el app, crear las rutas, etcétera. Eso hay que saberlo hacer de memoria, no es que te digan, bueno, créate ahí un API. Ay, ¿cómo se creaba el app? Ay, no, tengo que buscar. ¿Tenía que importar esto o no? No, eso lo sabes hacer de memoria. Es como catas de programación, como ejercicios que sabes hacer una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso, hay que saber muchas cosas de memoria, no muchas cosas, esas cosas básicas de memoria. Claro. Y luego, que a mí me encanta, por ejemplo, consumir contenido en inglés de que son como mock interviews. Es cuando te pongan un problema, no te no cierres la boca y empieces a programar, sino que calma, lee el problema, haz un par de preguntas, así ya conozcas la respuesta, no importa, tú haces las preguntas, puede que te den información que no tenías y lleva al entrevistador de la mano por cómo vas pensando. Hmm. Porque esas o muchas entrevistas se tratan más de va en la dirección correcta y se deja ayudar a si lo resuelves bien. Porque si lo resuelves bien y te quedas callado toda la entrevista, yo no quiero trabajar con una persona con la cual no puedo hablar. Claro. En cambio, si no lo resuelves perfectamente, pero llevas al entrevistador de la mano, puede que uno, te ayuden y dos, sea más valioso el proceso que el destino. ¿Sabes? Como el viaje antes que el destino. Claro. Muy interesante. La verdad que totalmente de acuerdo y justamente hay ahora mismo está irrumpiendo muchas herramientas de inteligencia artificial y demás tipo ChatGPT que yo creo que son contraproducentes para un perfil de estas características, ¿no? Que está en búsqueda de su primer empleo y es un poco lo que decías, ¿no? Estamos teniendo los hábitos de, no sé algo, ¿cómo se hace un CRUD con Java? Pa, me lo da, listo. Ujú. Claro, esto en una prueba técnica. Hay en lugares que sí te dejan hacer este tipo de cosas. Es como una parte de buscarse la vida, pero hay lugares que no, que quieren ver exactamente lo que sabes, cómo te desenvuelves, cómo preguntas, cómo
Entonces, ¿qué recomendación le haces también a una persona junior que está en este proceso a la hora de utilizar estas herramientas? ¿Estás a favor, en contra, utilizarlas para cosas concretas? ¿Cómo lo ves? A mí esas herramientas me gustan, me encantan y yo tengo la opinión de que el progreso nunca se ha podido detener. Claro. Entonces, lo mejor es subirse al bus y aprender. Yo creo que igual las respuestas que te dan estas ChatGPT, por ejemplo, estas inteligencias, estos LLM, Hmm. no son nunca o normalmente no 100% precisos, ¿no? Si tú copias Claro. y pegas un código, lo más seguro es que no te vaya a funcionar. Hmm. Eso también está bien porque te va a generar otros problemas que va a tener que o googlear o volverle a preguntar. Pero me ha pasado que con ChatGPT le pregunto algo, me da un código equivocado, vuelvo y le pregunto por la respuesta, o sea, como le digo, hey, me pasó esto, y me dijo, ah, entonces intenta esto, vuelve y no funciona, y entra en un ciclo que al final acaba resolviendo Claro. problemas que no tenía al principio. Hmm. Entonces ahí vuelve a aparecer cosas como Google, Stack Overflow, Hmm. los issues de GitHub, de GitLab, ¿no? Entonces, está bien usarlas, obvio. Si te da una respuesta adecuada como que, y funciona la primera, no sigas derecho como un caballo que solo mira hacia el frente, sino detente a pensar, hey, ¿por qué funcionó esto? Exactamente qué es lo que está haciendo. Si no funciona, pues te va a generar más problemas, Claro. vas a tener que igual resolver. Y eso también es parte del aprendizaje. Hmm. Entonces, por mí, úsenlas todo lo que quieran, no sean dependientes. Yo lo que hago es para, sobre todo la uso para hacer código que yo ya sé hacer, pero dejo que lo haga más rápido, ¿sí? Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, pero si es muy rápido, muy largo de escribir, pues le digo, oye, haz esto, 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 y él normalmente si le doy instrucciones adecuadas, hace exactamente lo que yo le pido. Si le digo, resuelve, resuélveme este problema que no estoy seguro de qué es lo que pasa, pues no va a funcionar. Claro, productividad al final. Es Ujú. decir, ostras, en menos tiempo hago más y con la misma calidad. Y ahora vamos ya al tema que yo creo que es más interesante porque mucha gente tiene la idea de, sobre todo de Latinoamérica, España y demás, sur de Europa y Latinoamérica, pero bueno, todo el mundo puede querer emigrar. Entonces ya hemos pasado por empezar el aprendizaje, ya tenemos nuestras primeras experiencias laborales, ya hay un rodaje que creo que no tiene por qué, pero bueno, ahora esto nos lo confirmarás o desmentirás. O sea, Alemania, ¿qué básicos recomiendas tú que tiene que tener una persona para querer aplicar a Alemania? O sea, ¿hace falta ser senior, mid-senior, junior? ¿Puedes ir y aplicar para tu primer trabajo si hablas inglés o cumples los requisitos que te demanden? Cómo lo vives? Ok, aquí yo empezaría a dividir por dos grandes grupos. Ujú. ¿Hablas alemán o no hablas alemán? Claro. ¿Por qué? Porque si vienes a aplicar únicamente a posiciones en inglés, vas a tener una menor cantidad de posiciones, pero tal vez de más calidad, ¿no? Pero ¿qué significa más calidad de la posición? Que más calidad tienes que brindar tú, ¿no? O sea, Claro. tienes que tener más años de experiencia y no únicamente años trabajados, sino como de verdad experiencia haciendo cosas. Si hablas alemán, tienes la posibilidad de aplicar a otro tipo de puestos. Piensa que yo, por ejemplo, vine aquí antes de acabar la uni por pandemia y cosas, etcétera. Acabé la uni desde acá y directamente apliqué a un puesto. O sea que mi primer puesto de trabajo como graduado de la universidad fue acá. Yo ya traía otras experiencias de este trabajo que te comenté mientras estaba en la universidad. También trabajaba como freelance haciendo cosas. Pues ya, digamos, sabía resolver una entrevista técnica, pero digamos que experiencia laboral después del grado no tenía. Y pude acceder a eso. ¿Por qué? Porque hablaba alemán. Claro. Entonces ellos dijeron, mira, una persona que habla alemán mejor o peor, pero lo habla, eh, tiene ya alguna experiencia trabajando y está, digamos, está buscándose su camino acá. Yo creo que ahí jugué un poco la carta del inmigrante Mm. y me ayudaron, ¿ya? Pero igual, hey, entré ahí y súper bien todo. Me enseñaron todo lo que me tenían que enseñar, sobre todo la introducción a no las tecnologías, sino los conceptos del dominio que estábamos trabajando, súper bien. Y ya luego desde ahí fui creciendo, donde ahora puedo aplicar a las ofertas para las cuales solo aplica gente en inglés, con Mm. el plus de que yo hablo alemán. Claro. Es lo que hablábamos antes también de la milla extra, ¿no?
entre varias personas. Yo entiendo, yo a veces me pongo en el punto de un empresario y digo, bueno, esta persona, o sea, entre igualdad de condiciones y una persona que tiene alemán, pues dices, me quedo con el que tiene este poquito más. No, no, muy, muy interesante. Y developers de países de habla hispana que no hablan alemán, bueno, solo hablan su lengua natal y quieren aprender a programar. O ya saben programar, vamos ya, porque eso ya lo hemos hablado, pero ya están trabajando y tal y quieren dar el salto a Alemania en este caso. ¿Qué recomendarías? Si solo hablas tu lengua natal, en nuestro caso el español, Ujú. aprende inglés. Básico, ¿no? Consejo número uno. Porque es que aquí nadie te va a hablar en español, ¿sabes? Yo Claro. solo hablo tres idiomas, ¿no? Pues español, inglés y alemán. Y acá nunca he usado el español. Aquí saber español nunca me ha servido para nada. Me ha Ujú. servido para cantar canciones de Juanes y Shakira por las noches. Aparte de eso, aquí nadie habla español y tampoco y está normal, ¿sabes? Porque, oh sorpresa, no estoy en España. Claro. ¿Sí? El único lugar alemán donde he hablado español ha sido Mallorca. Es el único lugar. Es el único lugar. El resto, hay que saber o inglés o alemán. Ujú. Depende de la ciudad, te va a servir más el inglés o puedes hacer muchas más cosas con el inglés, pero tú sales de las ciudades grandes, tú sales de Berlín, sales de Hamburg, sales de Múnich y seguimos en Alemania, se habla alemán. Entonces, tal vez inglés y el inglés te abre o te permite tener un panorama más amplio que podrías también aplicar a no solo Alemania, sino tal vez países nórdicos, si es lo que te interesa, tal vez Holanda puede ser interesante, tal vez Polonia está creciendo muchísimo también en todo lo que es tema trabajos de IT, Reino Unido, que después del Brexit no es como tan fácil, pero sigue siendo un buen hub de tecnología, Ujú. todo eso. Pero digamos, si quieres definitivamente Alemania, apunta a Berlín, o sea, y solo sabes inglés, apunta a Berlín, apunta a tener mucha experiencia o buena experiencia. Y es otra vez una cuestión de números. Estás compitiendo contra mucha gente, tienes que destacar de alguna forma y tienes Claro. que intentar aplicar a lo que más puedas. Y es, entonces, por lo que entiendo de tu respuesta, por lo menos yo hasta donde tenía escuchado, esto pasa solo en el sector tech. En otros sectores, o sea, no es obligatorio el alemán. Por más que sumes, si tú vas con inglés solo, podrías llegar a tener trabajo, aunque luego no hagas vida, porque como bien has dicho, sales de tu trabajo, aunque el entorno sea en inglés, vas a comprar el pan y a lo mejor la persona que te está atendiendo solo habla alemán. Pero, Exacto. ¿es Ya. obligatorio o no es obligatorio? Cómo lo ves? Ahora el mundo IT, Ujú. no, el alemán no es obligatorio. Pero sales de esa pequeña burbuja que tenemos y Claro. sí, obvio es obligatorio el alemán. O sea, tal vez en el mundo de hostelería, como hoteles únicamente, quizás puedas sobrevivir con solo inglés. Pero si no, Complicado. alemán. O sea, aquí se dice que se necesitan muchos enfermeros y gente pues de medicina o gente de, ¿cómo se llama? De cuidados para personas en diferentes condiciones. Adivina qué idioma hablan esas personas que tienes que cuidar. Claro. Alemán. ¿Turco o alemán? Claro. Entonces hay que saber alemán. Yo, algo que me gusta mucho del sector tech en esta época incluso, y eso que está habiendo un boom de bootcamp y de gente que entra a estudiar y todo eso, es que a ver, el mundo funciona oferta y demanda y esto, el que lo entienda va a tener una ventaja competitiva con respecto al que no lo entienda y quiera tener ahí sus pájaros en la cabeza. Y creo que ahora mismo hay más oferta que demanda, digamos. Hay muchos más puestos o se necesitan más programadores de los que hay. Entonces eso quiere decir que tenemos un poco la sartén por el mango y hay ciertas cosas que en ¿Sí? otras profesiones son como una norma entre comillas y aquí pues nos la podemos saltar. Y te iba a preguntar también sobre eso. O sea, ¿cómo ves esto que acabo de decir de que el programador tiene la sartén por el mango? Y luego, en segundo lugar, titulación. O sea, ¿crees que es necesario tener una carrera para poder aplicar en Alemania? O, como decías, siempre suma. O sea, entre tenerla y no tenerla, pues en igualdad de condiciones, Ujú. tenerla. Pero obligatorio, es algo que digas, ostras, que sin esto no te vas a ir a Alemania. ¿Cómo lo ves? Ok, bueno, para la primera parte de si tenemos la ventaja nosotros.
En general, Hmm, sí, pero igual, o sea, dentro de que, digamos, nuestra media de poder de negociación está arriba, va fluctuando igualmente, ¿no? claro. Por ejemplo, este fue mi último video, que vayan a verlo, link en la descripción. Em, las ofertas de empleo, como que las ofertas de empleo abiertas han ido variando mucho. Por ejemplo, en mayo, si no estoy mal, del 2022, había muchísimas, muchas abiertas. Luego llegamos a julio, junio, donde Hmm, despidieron un montón de gente de las FANG. Obviamente bajaron la cantidad de ofertas claro, y se incrementó la gente en el mercado como disponible para ser contratada. Pero en general, seguimos como muy arriba. Sí, eso no hay que olvidarlo nunca. claro. Eso, bueno, Ahora, es otra vez, interesante tenerlo en cuenta ujú. para poder decir, ostras, porque hay mucha gente y... Ay, perdona, te he cortado, no sé si querías acabar. Vale, vale. Eh, algo que yo veo mucho, hablando con developers, yo vivo en Barcelona Ujú. y claro, ya voy haciendo la introducción al tema salarios, ¿vale? Los salarios en España, a comparación con el norte de Europa, son de risa. Y hay gente como que se pone ese muro mental y te dice, no, no, pero es que allí tienes que tener carrera o es que allí, claro, el nivel de vida es más alto, tal. Y cuando hablas con gente que trabaja allí, dicen, sí, sí, el nivel de vida es más alto, pero si el nivel de vida es un 2 el salario es 4. Entonces, Mm. ¿cómo ves este tema, ¿no? El tema de, o sea, ¿recomiendas esforzarse para salir o dices, no, no, quédate en donde estés? Porque muchas veces lo veo, ¿eh? Que aquí, no sé, un junior empieza cobrando 18.000, 20.000, 22 al año. Y cuando luego te preguntaré por salarios y tal, pero si quieres hacer algo de spoiler de lo que cobra un junior en Alemania, pero es que es casi para reírse un poco, ¿no? Es que el salario mínimo en Alemania son como 1.500 así, Hmm, muy mal calculado al mes por hmm, 12, eso ya son 18.000. claro. Y tú como junior no cobras salario mínimo. Eh, Entonces, bueno, sí, sí. te respondo tal vez un poquito de la pregunta anterior de si Hmm, necesitas un título. En general diría que no. Yo creo que a partir de cierto nivel de experiencia el título pasa a ser totalmente irrelevante. claro. ¿Qué pasa? Que yo tengo una desventaja que tú no tienes, o que tal vez tu público no tiene, y es que yo vengo del otro lado Hmm. del charco. Yo Bueno, la necesito una mayoría de visa mi para estar público acá. es de Latinoamérica, así que les irá Ah, bien, bueno, entonces, entonces, sí, sí. mis compadres latinoamericanos necesitamos una visa. Y una visa normalmente te pide un título. Entonces, sí, Mm. problemas. Entonces, Eso, entre tenerlo o no tenerlo, hay otras visas de especialista de IT mm, que te convalidan tu título por 7 años de experiencia, pero pues tienes que tener ya 7 años de experiencia, que tal vez no es el grueso de la población que está buscando como, cómo hago desesperadamente para ir a mm, Alemania, para ir a otro lugar. claro, no, no, Entonces, un sí, entre punto, tener título o no tenerlo, mejor tenerlo. Si no lo tienes, tienes que esperar un poquito más, digámoslo así, pero tampoco es imposible, sin duda que no. punto clave. A veces, es lo que decías, a veces a mí me pasa que digo las cosas desde mi perspectiva y digo, ah, bueno, yo voy con mi DNI, con mi ID y ya estoy allí en Ya, Alemania, ¿sabes? Y no todo el ya, mundo tiene ya. esa facilidad y a veces es complicado. También te preguntaré por eso, pero quería, viniendo a, sí, trabajar en Alemania, tal, no sé qué, ¿cómo es la cultura laboral a comparación con, bueno, otras experiencias que hayas tenido anteriormente? ¿Es diferente? ¿Es igual? ¿Es, al final, no deja de ser, porque a veces tenemos como mitificado, ¿no? Los alemanes súper productivos, muy serios, muy... ¿Cómo lo ves tú? No. Es que en Alemania es también otra cultura. Es que hay que entender lo que nosotros estamos viendo otros países con los mismos lentes que nos vemos a nosotros mismos. Y lo podemos hacer así, pero en mi opinión estaríamos equivocados. Simplemente Claro, otra cultura. En nosotros, digamos, España, países del sur, Latinoamérica, etcétera, etcétera, preferimos hacer y luego ver cómo funciona y seguimos. sí, Acá tiene que estar, o normalmente prefieren planear, así se demoren muchísimo planeando, pero que cuando ejecuten ya esté considerado cualquier caso y tengan un plan siempre de cómo seguir. claro. ¿Sí? Entonces, acá dicen que son súper productivos, son súper...
X, Y, Z. Yo creo que la palabra sería eficientes en ejecución. Mejor. Porque en la planeación no. Claro, normal. ¿Y a ti te costó Ok. adaptarte, no a la cultura laboral, sino al país en general? Porque al final no deja de ser... es Europa, pero que más o menos pues, hay carreteras, hay coches, hay... No, ¿sabes? Pero ¿te costó mucho ese cambio cultural o lo ves asumible? Además, tú ya hablabas alemán. Personalmente creo que eso también es un buen hándicap. Sí, eso es. O sea, yo creo que yo no he tenido, sin duda, no he tenido la experiencia normal de un inmigrante en Alemania. Y no Mm. porque sea inmigrante latinoamericano, tal vez un inmigrante, tal vez español, italiano, etcétera. Sin duda no he tenido la experiencia normal. Mm. Porque yo llegué aquí y digamos que muy rápido conocí a una persona que era también de Alemania. Entonces tuve como ese círculo de apoyo, como que me robé su círculo de apoyo y Claro, lo usé para mí. Yo no he estado aquí como nunca muy solo. interesante. O Y sea, adaptarme al país, no, siento que no. En Alemania también hay un montón de inmigrantes. O sea, tú sales a Alemania en la calle y escuchas de todo menos alemán. claro. Entonces, siento que no. Claro, hay cosas diferentes, como que, por ejemplo, el feedback te lo dan más directo. Y yo tal vez como latinoamericano no estaba acostumbrado a eso. Yo sentía que me estaban atacando directamente. Pero, hey, no, si hiciste algo mal, punto. No Claro. tienen que decirte, oye, mira, es que estuvimos revisando y tal vez podrías haber hecho esto mejor porque es que nos causó estos problemas. Me dijeron, no, oye, hiciste esto, causó esto. Claro, No lo repitas. sí. Punto. Esto me ha gustado mucho esta última parte porque a veces cuando yo he hablado sobre todo con gente de cierta responsabilidad, bueno, con programadores más tirando a seniors, una de las cosas que dicen es que cuando ellos dicen algo, no lo dicen de manera personal, personificada, sino, por ejemplo, en la entrevista que le hice a NetMentor, él decía, a veces, pues yo un pull request lo tiro para atrás porque no me gusta el nombre de las variables, porque no se entiende o lo que sea. Y siempre dejo claro que no es algo personal. Y es verdad que hay muchas personas que están empezando, o lo que dices tú, te vas a otro país, lo que sea, y te puedes tomar como algo personal, algo que dices, es que no, es causa-efecto. Has hecho esto, tómatelo como aprendizaje, ¿no? No sé, Ya, creo que es difícil, ¿no? Ver que vayan a por ti directamente, que también puede pasar, pero sí. no veo, por lo menos yo en el sector IT no me lo he encontrado y no sé también cómo será en Alemania, pero me imagino que estarán por otras cosas, ¿no? Que por ir a ver... Ya. Sin duda no es la norma. Sin duda, eso de que vayan a por ti personalmente no es la norma. Hay otra cosa y es que muchos programadores están como demasiado orgullosos de su código. Sí, Y es como, no seas tan orgulloso de tu código, si hay que cambiarlo, cámbialo, no pasa nada, no se te va a caer un dedo, no pasa nada. A mí, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, me gustaba, digamos que hacía variables, no, funciones muy grandes, ¿no? Y yo decía, bueno, esto no lo voy a reutilizar, no lo voy a sacar porque es que para qué. Pero si tomas 5 veces la misma decisión, pues tu función queda muy grande. claro. Y un compañero me decía, esta función está muy grande, no me gusta. Y yo, ya, pero es que esto no lo vamos a utilizar y no sé qué. Y él me decía, sí, pero mira como el resto del código, ¿no? Entonces ya hemos intentado mantener funciones pequeñas y yo dije, ok, vale, no me había fijado como en las otras 2 millones de líneas de código que teníamos, perdón. Lo cambié, no pasa nada. Y desde ahí, ¿qué pasó con mis pull requests? Pasaban casi derecho. Claro. Solucioné un problema en tanto que dije, bueno, vamos a intentar hacerlo de otra forma, ¿no? Vamos a intentar seguir lo que están haciendo acá. Solucionado el problema. Pude haberme puesto a pelear con esa persona y a hacerme enemigos en el equipo y a detener el progreso del proyecto. Claro, pude haberlo hecho. ¿A costo de qué? De mantener mis funciones grandes. Y es complicado. Además aquí hemos tocado o has tocado dos claves que son importantes, o sea, se unen en el trabajo del ego, que a veces hay mucha gente que tiene un ego que le impide hacer networking, que es algo clave, como has comentado, pues si ya conoces a alguien que te pueda abrir la puerta y le puedas un poco robar sus vínculos, su círculo de amigos y tal, se te Sí. hace más liviano y luego a nivel laboral pues se te va a hacer mucho más llano el camino, más plano, que si estás con tu ego de no, mi código es el mejor, no sé qué, tal, 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 que esto le pasa
Yo creo que también fluctúa un poco, ¿no? Depende de la época del developer. Hay veces que te sientes muy grande ya cuando ves lo que sabes y tal, hasta que ves lo que te queda por aprender y dices, uff. Y Ya, le ya, pasa a ya. gente que es muy, 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 muy senior. O sea, gente que aprendió una tecnología hace 20 años, que siempre ha hecho lo mismo y pues a lo mejor le dices, oye, que esto es más nuevo, más óptimo, se lo puedes demostrar, tal, no sé qué, y siguen en sus 13. Entonces, o sea, ¿qué consejo das tú a la gente para evitar tener estos problemas de ego y demás que te pueden poner más trabas que soluciones? Ok. Yo creo que sin duda, o sea, fíjate que tal vez yo soy una persona joven. Este año hice mis 25 años y llevo pues de esos 4 aquí en Alemania. O sea, yo no he hecho mucha más experiencia que fuera de Alemania. Claro. ¿Sí? Y trabajando con equipos grandes tampoco llevo muchísimo tiempo. Digamos que sin conocerme a priori, tú podrías clasificarme tal vez dentro de un junior venido más o que tal vez está entrando en una categoría de mid. Claro. ¿Qué he hecho yo y que siento que es súper importante? Hombre, yo no soy el primer programador de la historia y tampoco soy la primera persona que ha tenido problemas en la historia. ¿Sí? Si tú te fijas en el internet o en libros o en general en la media, en como medios de comunicación, hay gente que ya ha tenido problemas y ha escrito sobre eso y ha contado sus experiencias y ha mostrado cómo ha solucionado diferentes problemas. Yo que hice, tomé 3, 4, 5 buenos referentes, que tal vez hay un problema entre identificar que es un buen referente, que es un mal referente, pero eso es otra historia. Tomé 3, 4, 5 buenos referentes e intenté ver qué hacían bien y dije, bueno, vamos a intentarlo así. Y hasta ahora ha salido bien. Eso de que mencioné, no seas orgulloso de tu código, lo puedes cambiar y no pasa nada. Si quieres usar un for en vez de un for each, dale. Mismo resultado, misma complejidad, no pasa nada. Entonces, tal vez abandonar eso del ego, intentar ya como aprender de los mejores y así digamos, no te hayas enfrentado a la situación que te haya llevado a una de esa conclusión, puedes tomar la conclusión y ahorrarte la situación, ¿sabes? Claro, sí, sí. De hecho, algo que hoy en día tenemos como una ventaja competitiva con respecto a otras épocas es Internet. Hoy en día en YouTube cualquier persona puede entrar en el canal de Javier Pinilla y ver pues su opinión sobre cómo automatizar procesos usando DevOps o Docker, Kubernetes, tal. Y es una persona que si estás empezando, pues tiene unos cuantos años más de experiencia que tú y te está diciendo como si lo tuvieras delante. Es como tener a un senior para ti, para decirte, Ya. oye, esto, lo otro, tal, no sé qué. Pero multiplicado por miles o cientos de miles o los programadores que haya, que te van a dar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista en diferentes lugares. Y esto yo creo que es algo bueno de aprovechar. Que también quiero decir que yo siempre recomiendo, a veces cuando me preguntan, pues por el tema de YouTube, hay gente que está empezando y te preguntan cosas y demás. Y yo siempre recomiendo, cuidado con el ego, pero ten amor propio, porque al final, si no, te puedes meter en síndrome del impostor y este tipo de cosas y pensar, guau, no valgo nada, no sé qué tal. No, no, Ujú. quiérete, ve también el proceso, o sea, sé consciente de lo que vas aprendiendo y esto también lo veo súper, súper potente, que a veces hay una línea muy fina, ¿no? Entre ego y amor propio, pero tienes que tenerlo, si no se complica, no sé cómo lo ves. Claro, absolutamente de acuerdo. Y eso que decías del Internet, que tenemos Hmm, acceso a infinidad de personas, es excelente, no solo porque tenemos acceso a esa persona que sabe mucho, hmm, sino porque tenemos acceso a esa persona que sabe mucho y 20 más como él. claro, Si no nos gusta a él, tenemos al otro, al otro, al otro. Yo hoy en día tengo acceso a las experiencias de un tech lead de Google, por hmm, ejemplo, a un tech lead de Amazon. ¿Sí? Yo puedo, digamos, aprender de las experiencias que hizo él trabajando con claro. Amazon sin tener que trabajar en Amazon. Obviamente no a la misma profundidad, etcétera, pero pues voy a tener un grasp, voy a tener una pequeña vista de eso. Hmm. No, no, Eso por una muy, parte. muy interesante esta parte. Ahora, por otra parte, el tema del síndrome del impostor. Claro, es complicada esa línea entre no tener ego y no tener autoestima. Hmm, Sí, pero digamos, yo creo que la vida se encarga de corregirte a ti solo. Si tienes demasiado ego,
va a llegar otra persona, siempre hay otra persona que sabe más que tú. Va a llegar otra persona que sabe más que tú y te va a decir, cállate. Mm. O tal vez tú dentro de tu inseguridad sabes algunas cosas y te vas a encontrar con otras personas que tal vez saben más que tú o creen que saben más que tú, pero no saben exactamente lo mismo que tú. Claro. Y me pasó, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, que yo hice experiencia con, digamos, un tema específico que es cómo hacer test de tu infraestructura con Terraform. Ujú. Y normalmente hacemos test del código, pero también se puede hacer test de la infraestructura antes de desplegar. Yo en varias entrevistas preguntaba eso, bueno, ustedes usan Terraform, etcétera, ¿sí? ¿Cómo hacen test para eso? Y me preguntaban, ¿cómo? ¿Test? Test. ¿Cómo así que test? Y yo decía, sí, ¿cómo prueban la infraestructura antes de desplegarla? Y me decían, no, pues ejecutamos el pipeline. Y yo le dije, o sea que su test es que falle un pipeline, ¿o qué? Y me decían, ¿y? Y yo en ese momento pensé como, wow, porque yo que en teoría pues estoy en el punto inferior de, oigan, me dan trabajo, por favor. Sé algo, uso algo que ellos en ese equipo no hacen. Y ahí fue donde me di cuenta, tal vez sí sé algo, tal vez sí valgo algo. Porque pues era una empresa grande, reconocida aquí en Alemania, que no estaba haciendo algo que yo sé hacer. Y es como, ahí fue donde me di cuenta, tal vez sí valgo algo. Eso quiere decir que les dije, ustedes inútiles que no hacen test de su infraestructura y no saben nada. No, les dije, vale. Sí, sí. De hecho, se me viene otra cosa. Hay mucha... Seguro que esto es algo, una situación que te has topado mucho. Eh, la típica persona que todo el rato está criticando el código sin aportar nada. En plan, esto es una Ujú. mierda, esto no vale, esto no sé qué, esto tal, esto tal. Y yo siempre soy de los que piensa que no es malo la crítica, siempre y cuando aportes una solución o una mejora. Porque criticar por criticar, decir, esto es una mierda, vale, bien, sí. ¿Y qué haces para mejorarlo? A lo mejor estás en un software que lleva 20 años construyéndose y siempre hay que poner parches, hay que... Entonces, o aportas o no sé qué opinión tienes de esto, o mejor callarse la boca y decir, no digas nada y así te evitas conflictos, no sé cómo lo ves. Yo creo que hay que entender de momentos y situaciones. Claro. Claro, yo también me he topado con un código que lleva 20 años corriendo en una máquina y hay que extenderlo. Y yo pensaba como, la persona que escribió esto hace 10 años tal vez, digamos que no estaba en su mejor día. ¿Quiere decir que me voy a poner a refactorizar ese código? No, porque no hay tiempo para eso, no es la prioridad ahorita, está funcionando. No lo toques, no lo mires, solo confía. Hay que hacer otra cosa. Resolviendo ese otro problema me di cuenta de esta parte de código que estaba como rara, que yo lo hubiera hecho diferente y mis colegas estaban de acuerdo conmigo. Me decían, es horrible ese código, pero es lo que hay y hay que seguir construyendo encima de eso. Podemos hacer un plan para el futuro, para esta parte de código tal vez refactorizarla, intentar hacer un cambio y mejorarla. Claro, se puede hacer. No es la prioridad de este momento. Yo creo que eso también hace parte un poco del crecer. Yo siento que la persona que es como muy nueva siempre, o no siempre, pero va a decir, va a tener siempre ganas de reescribir todo el código porque está mal, porque yo lo sé hacer mejor, porque yo lo aprendí en mi bootcamp que así no se hace. Y tal vez tiene una razón de ser ese código para ser así, Claro. que tú ni siquiera eres capaz de ver. Sí, sí. Además que muchas veces cuando haces algo no piensas que luego eso se va a escalar o va a tener otro propósito que con el que se hizo hace 10 años o 15 años. Entonces, bueno, al final. Ahora sí, vamos a ir al tema tabú, al tema, para quien haya llegado hasta este punto del vídeo, vamos a hablar ya de salarios. Te voy a preguntar sobre varias cosas con respecto a esto. Te voy a preguntar sobre job hopping, que no sé si sabes lo que es. Bueno, el Mi salto... actividad favorita. Sí, pero vamos a empezar poco a poco. Salarios en Alemania para developers. ¿Podrías hacernos un abanico para junior, para mid senior, para senior de cómo está el tema por allí? Ujú. A ver, de junior a mid, digámoslo así, yo diría que desde el salario mínimo, yo imagino que te puedes encontrar una buena oferta, o sea, una oferta que te ofrezca salario mínimo. Hmm. Eso estoy seguro que existe. Pero normalmente son empresas que su centro de ingresos no está en la parte de tecnología, sino Claro. que tecnología es un gasto. Hmm. Entonces, el salario mínimo en Alemania está en 24.000 euros. Digamos 30, como por Hmm.
que te digan, ofrecemos más que el salario mínimo. Digamos, desde 30.000 hasta, y también depende en dónde, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo trabajar en una ciudad perdida en la mitad de la nada que trabajar en Berlín, que trabajar en Múnich, que trabajar en Hamburgo. Entonces yo te diría, desde 30 hasta 70, 60.000. 60.000, wow. Yo, Sí, sí. Eso es casi, bueno, casi no. Hay muchos seniors que no lo cobran en España, ¿eh? Así que imagínate. creo que ya, 60 fue mi primer salario acá. Mira, eres creo que de las pocas personas que habla abiertamente de estas cosas Mm. y es No, interesante mentiras. porque 55, perdón. 55, bueno, está muy bien. 55, Ah, como recién salido de la carrera que te digan 55, hay mucha gente que le explota la cabeza. Y ya, para no, mí, también, a mí también se me pusieron signos de euros en los ojos cuando me dijeron eso. Y aparte piensa que yo aún sigo pensando en peso colombiano. claro, O sea, multiplica cada euro por 4.000 y esa es mi moneda. ostras. O sea, son números que a lo mejor antes de vivirlo eran desorbitados. Absolutamente, no, no. O sea, no, inimaginables. Luego, tal vez para un meet, ahí ya se pone, digamos, difícil. Digamos que los primeros 60.000 son los fáciles. Ujú. Y ahí hacia adelante, cada aumento que consigas, como que cuesta más. Yo te diría que hasta unos buenos 80, 85, nada, digamos 80. Hmm. Puede ser un buen meet. Y ahí hacia arriba, el cielo es el límite. No, el cielo no es el límite. Hay como un techo de cristal en 100.000, 120.000. Ujú. Pero sí. La pregunta de los 100.000 te la quería preguntar porque es como una barrera que muchos... De hecho, es un objetivo que yo tengo personalmente en el mundo laboral. No te he explicado mi background, creo, pero yo llevo unos 2 años y poco programando, 1 año y un mes o 1 año y 2 meses de experiencia laboral en una consultora aquí en Barcelona. Y mi Ujú. objetivo, no te voy a decir en 3 años, sé que va a ser en más, pero es llegar a pasar de los 100.000 con lo que conlleva también, una responsabilidad, un aprendizaje y demás. ¿Qué tan difícil ves en Alemania el pasar esa barrera que todo dev tiene bueno, todo dev no, pero yo lo he hablado con otras personas y es una buena cifra, ¿no? Ya pasar las 6 cifras Ujú. al año es como... Está bien, es un buen... Aunque luego no Sí. llegues también, el tener una meta alta, el no llegar, es como si aspiras al 10 y te quedas en el 8 no está mal tampoco. Pero si aspiras al Ujú. 5 y te quedas en el 4 has suspendido, ¿no? Pues es un poco lo mismo. ¿Qué tan Ya, ya, difícil ya. es pasar esas barreras? A ver, es difícil, ¿no? Hay que entender que nosotros igual estamos solo viendo todo a través de las gafas del IT. Claro, Entonces, en general, digámoslo así, en general para la masa es una meta imposible. claro. Ahora, si hacemos zoom al IT, pasa de ser imposible a difícil. Claro, ¿Sí? 100.000 no le van a pagar a una persona que te crea un API. 100.000 no le van a pagar a una persona que mueva componentes en React de arriba para abajo, de izquierda a derecha. claro. Para pasar los 100.000, uno, bueno, no tienes que, es más fácil en un FANG, en Facebook, Amazon, Apple, Netflix o Google, pero es Manga, bueno, whatever. En una de esas es más fácil, porque pues vienen con los salarios americanos, que eso es otro mundo ya, ¿no? Claro. O en Suiza, también se puede. Sí, yo ahí conozco O, gente que como junior empezó cobrando 80.000. Entonces ya, ya el senior pasa, es más fácil, pero es verdad, ¿eh? Pero hablando de Alemania, complicado, ¿no? Ay, ujú. perdona, también que te he cortado justamente. No, en otras empresas tienes que ver que vas a tener que asumir más responsabilidades. Normalmente como IC, como contribuidor individual de código, Ujú. difícil que los pases a menos que te hagas freelance, que eso también es otro mundo. Sí, Pero yo diría que como tech lead o como project manager los puedes pasar sin duda. O sea, imagínate que si yo como programador estoy cobrando cerca de los 100.000, mm,
Y que yo tampoco soy nada especial, ¿no? O sea, yo hago videos en YouTube por la tarde y trabajo por la mañana. O sea, no, Claro. no me considero nada especial. Yo creo que esos últimos 25.000 se pueden conseguir con un par de años más de experiencia. Ujú. Tal vez diciendo, listo, lidero un equipo que haga esto. Vale. No, no, muy, muy interesante. Y con respecto a esto, porque es verdad que, bueno, lo primero, muchas gracias también por esta apertura, porque es poca gente habla de salarios abiertamente y creo que es... Lo hablábamos antes de esta charla, ¿no? No tengo ni idea de por qué es un tema tabú, pero al final el hablarlo abiertamente beneficia a los programadores. Es algo bueno, es algo que conocer más o menos cómo está una persona en Alemania después de 4 años, 4 años y medio, 5 años, pues es interesante y para ti incluso sería bueno ver cómo está una persona en Alemania que lleva 10 años, que tiene otro recorrido por... Entonces, no sé, muy agradecido en ese sentido. Y... Aquí quiero hacer perdón, Sí, un sí, pequeño sí. disclaimer. Aquí hay mucho, mucho, mucho un survival bias, Hmm, ¿no? Que obviamente una persona que gane mucho, pues se va a atrever a decirlo afuera en el internet, porque claro. digamos que tal vez está un poco orgulloso de eso. Hmm, Pero así mismo como estoy yo, y es que yo también soy como muy orientado al dólar, si vamos a perseguir sí, el sí, sí. máximo beneficio. Tengo un amigo acá que es chileno, vive aquí en la ciudad donde yo vivo, trabaja en una empresa, digamos, no de tecnología, ¿sí? Pero igual necesitan tecnología. Hmm, Y él trabaja como team lead de una parte de analítica de datos. Y gana un poco más que yo, muy poco más que yo, entre 1.000 y 5.000 euros más que yo. ujú. Y él tiene muchos más años acá y tiene su máster acá y tiene de todo, pero él no le mueve lo mismo que me mueve a mí. Claro. Entonces, ya. Entonces, bueno, creo que aquí vamos a estar más o menos de acuerdo en la siguiente pregunta, que es, ¿qué opinión te merece el job hopping? El saltar de trabajo en pro de mejora salarial, porque hay estudios, ahora mismo no lo tengo aquí a mano, no podría decir el estudio de tal, pero hay estudios que dicen que el salario promedio de las personas que hacen job hopping es un 50% más alto, porque al final, eh, para, para que una empresa opte por un trabajador que está en otra empresa, tiene que ofrecerle más, evidentemente. Entonces, Claro. esto es un arma de doble filo también, porque lo que te puede pasar es que estés como en un aprendizaje continuo y no acabas obteniendo una seniority o no acabas profundizando mucho en tecnologías, porque si estás un año en una empresa, otro año en otra, otro año en otra, siempre vas a estar empezando, digamos, siempre vas a estar Ujú. adaptándote y justo cuando acabas de adaptarte y ya estás para crecer, ¡pum!, saltas. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú? O por lo menos para llegar a alcanzar algunas metas bueno, números ya de estos medio desorbitados para otras profesiones. Complicado, porque a mí personalmente me gusta mucho, porque el concepto Hmm. detrás de vamos a perseguir el dólar, muy fan de eso. Yo también, ¿Qué ¿eh? pasa? Que Ahí siempre está el coincidimos. otro lado, ¿verdad? Que ahí coincidimos, digo, que Ujú. pienso lo mismo. Al final es como una buena meta para seguir caminando dentro de este mundillo. Ah, es una lástima que sea la única forma de conseguir buenos incrementos salariales. Hmm, Sí, a mí me hubiera encantado seguir en la empresa que estaba antes, pero no me ofrecían lo mismo que me ofrecían en otro lugar. Entonces claro, dije, no quiero tanto la empresa como para quedarme trabajando por menos, ¿sabes? claro. Ahora, es un arma de doble filo, sí, porque siempre está el otro lado, ¿no? Siempre está el HR o la persona que está contratando que está pensando, si lo contrato se me va a ir en un año, 2 años. Entonces tienes que, ahí es donde viene tu poder de palabra, Hmm, durante la entrevista explicar, mira, en este trabajo hice esto, 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 en tanto tiempo hice tanto impacto, me fui porque X, hmm, me fui porque Y. En mi trabajo actual estoy haciendo esto, esto y esto, tuve este y este impacto, de aquí en adelante no me veo más futuro aquí porque X o Y, claro. eso. Si una empresa ve que duras, es que hay gente que es como un poco descarada, que hace job hopping cada 6 meses y es Hmm, como, tal vez no. complicado.
Ya. complicado. A ver, Pero es verdad yo creo que que a sí. veces el aumento salarial es bestia. Estamos hablando en euros de Ya. más de 10.000 euros por saltar, porque al final las empresas como que destinan más dinero a captar nuevos talentos que a mantener el que ya tienen. Y es lo que decías, yo creo que la gente no haría tanto job hopping si cuidas a tus empleados, si dices, ostras, esta persona ya lleva un tiempo aquí, ya está más o menos hecho a la empresa, Ujú. voy a subirle el sueldo en vez de pagar más a una persona nueva que no tiene tanta experiencia, pero bueno, es la manera de captar talento porque está trabajando. Es difícil encontrar un programador con experiencia que esté desempleado. Claro, ya. Entonces, Por ejemplo, seguramente, no sé si a ti también te pasa, mm, pero al menos mi LinkedIn mm, está lleno de mensajes que intento responder diciendo no gracias, porque igual es una persona que está trabajando ya al otro claro, lado, pero yo creo que si me despidieran ahorita en un mes tengo trabajo otra vez. sí. Yo hice Entonces, como, es ujú, por, como te comenté, tengo un año y poco de experiencia, entonces hice ese rechazar todo hasta llegar al año, porque valoraba más la experiencia que el dinero, sobre todo para crecer, porque si no se complica la cosa. Pero llegó un punto, ya a partir del año, que ahora sí que estoy escuchando ofertas y es bestial la diferencia salarial que te pueden llegar a ofrecer. En mi caso pasa eso, ¿eh? De más de 10.000 euros al año, que dices, ostras, que es que me imagino que es lo que decías tú, esto en la parte baja de cuando estás empezando se nota mucho el cambio, pero a medida que ya que estás en salarios desorbitados no se nota tanto el cambio y a veces no te puede merecer la pena, ¿no? Si estás cobrando, yo qué sé, 90.000 y te pagan 95.000, dices, cambiar de nah. empleo, pero claro, estando en 20, que te paguen 25, cambia la cosa. Ujú. Claro, totalmente comprensible. Sí, obviamente, o sea, porcentualmente es un Mm, salto muy diferente. Yo sí, quería decir algo, ya, que el mejor momento de buscar trabajo es cuando tienes trabajo, claro. porque ahí tú tienes absolutamente todo el poder de negociación. Mm, Yo, por ejemplo, yo siempre estoy haciendo entrevistas, así haya acabado, o sea, no se acaba de empezar en un trabajo, pero digamos claro. que al año empiezo a hacer entrevistas, a ver qué sale. Yo tiro Mm, la caña y si recojo algo, mira, qué bien. Y si no, practico mis habilidades de entrevista. Y siempre está bien también, ¿no? Y mm, yo, por ejemplo, ahorita me he dado el lujo de decir, muchas veces aplico sin leer mucho en dónde es o exactamente qué es, solamente si leo la descripción me parece interesante, aplico. Y, por ejemplo, me escribieron uno, me llamaron, me dijeron, oye, tenemos esta oferta en München, en Múnich, mm. es una empresa que hace esto y esto y esto, vimos tu perfil, nos parece interesante, te queremos invitar, dale. Ese día, el día de la entrevista, como que me surgieron otras cosas y dije como, esta entrevista me queda como un poco en mitad de mis otros Claro. compromisos. Es una posición que es híbrida, tendría que ir. Yo no vivo en Múnich, no vivo ni Mm, cerca de Múnich, no tengo ganas de mudarme a Múnich. ¿Sabes qué? La voy a cancelar. ¿Hubiera hecho eso si estuviera desempleado? No, absolutamente no. claro. Pero estoy empleado, ¿sabes? No, no tengo necesidad, no tengo urgencia. Digo, ¿sabes qué? Paso. Con Prefiero calma. salir a comer ese día que tener la entrevista. No, no, muy bien. Además que tienes la sartén por el mango. Vale, viniendo de esto que estamos hablando, ¿qué recomiendas tú a una persona para buscar trabajo en Alemania? Portales de empleo, tener el LinkedIn bien pulido, pero seguro que hay alguna otra cosa que no sea LinkedIn que también a ti te haya resultado útil. Ok, quitando que LinkedIn es sin duda para mí la mejor opción. Hay otros portales que se llaman XINX, Ujú, Xing o Stepstone ujú, también. O muchas de las empresas, digámoslo así, grandes, todas tienen su propio portal de trabajos. claro. Si quieres entrar a revisar en Bosch, en Siemens, BMW, Porsche, porque todos son autos, lo que estoy diciendo. Eh, todas las empresas grandes, digamos, de Alemania y supongo que en todos los países, tienen su propio portal de ofertas. Entonces, si quieres como una empresa en específico, puedes entrar a su propio portal y incluso puedes dejar tu CV ahí, hacer como una, no sé cómo se traduce al español, como una postulación Postulación, sí, de aplicación, oportunidad. sí. Sí, sí, sí. Se dice así, Ya. ¿eh? Postular Entonces, a algo.
Ajá. Entonces ellos revisan a qué puede pasar tu CV con lo que ellos necesitan. O a mí me sorprendió, yo no sabía que esto existía. Y también supongo que no es para todo el mundo. Tú puedes como darle tu CV a una persona y esa persona busca trabajo por ti ¿Mm? y las empresas le pagan a esa persona si tú tomas el trabajo. O sea, ellos reciben una comisión de tu salario, pero tú no pagas nada, ¿no? O sea, la empresa le paga a esa persona por Claro. encontrarte a ti. Bueno, eso es como más o menos como si fuera una consultora, pero no, o empresa de trabajo No, temporal. exactamente. Porque o sea, el trabajo de esa persona es conectar Mm. candidatos con empresas, pero tú no trabajas para esa persona, ¿sí? Claro, trabajas para empresa. Por eso no es una consultora Claro. y el trabajo de él es, los clientes de él, digamos, son las empresas y Mm. tú eres el producto. Captarte. Sí, Ya. sí. No, no, Pues muy supongo que no lo interesante. hacen con un junior. No, no, claro. Al final, no lo conocía esto, ¿eh? Pero mira, yo voy a ir tomando también nota a título personal para de aquí a 2, 3 años diré a ver Ujú. la charla de Javier porque mi problema ahora mismo también, la skill que me falta, aparte de un poquito de experiencia, es el inglés. Que de hecho hemos hecho aquí en Barcelona como varios programadores que tenemos esta problemática y de ir a meetups para charlar y estar tomando algo y demás y no sé, Ujú. lo veo interesante. En El, Barcelona no hay mucha gente de Reino Unido. ¿Mm? Supongo que sí, ¿no? Yo sé que en Barcelona hay muchos alemanes, pero Ah, vale, gente de sí, sí, Reino sí. Unido tiene que haber Era un pregunta. montón. Sí, 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 hay bastante. Lo que pasa que es complicado. Yo ahora también estoy en un punto a nivel personal, hacer mucho networking y conocer gente de todo tipo, porque siempre viene bien. Y se aprende un montón y es una manera también de soltarte, hablar y demás. Ujú. Pero no he llegado a conocer este tipo de perfil. Yo creo que también por lo que venimos hablando, ¿no? Una cuestión cultural de... Bueno, yo hablo español y me muevo por zonas o si voy a un evento de programación es en español. O sea, es un problema más mío que otra cosa, ¿eh? De decir, tengo que romper ese muro mental y ir a un evento, yo que sé. Aquí en Barcelona hay muchos, el Mobile World Congress, Ujú. hay la DevConf y demás que vienen a dar charlas en inglés. Ahí debería de empezar a hacer networking. Es algo mental, ¿eh? Pero sí que... Ya, si quieres mi consejo, a mí me pasaba o me pasa exactamente igual que a ti. Mi consejo, ¿Mm? como que apaga el cerebro un momento y sube al tren y ve para allá. Cuando estés allá, vuelves a prender el cerebro y te vas a sentir incómodo, vas a pensar, ¿qué hago acá? Pero ya estás ahí, ¿sabes? Entonces ya tienes que Claro. hacerlo. Sí, sí, pues lo empezaré a hacer. De hecho, he estado... Algo que no sé si te ha pasado a ti también. Yo empecé en la programación en un momento en el que me quedé desempleado Ujú. y dije, vale, mi próximo trabajo tiene que ser de programador. Y empecé 14, 15, 16 horas al día, 16... Y encontré el trabajo y no fui capaz de parar. Cuando estoy planteándome ya bajar un poco el ritmo es ahora, porque como que siempre tienes una meta. Es lo que hablamos de perseguir el dólar. Para perseguir el dólar tienes que seguir creciendo y siempre hay cosas que dices, buah, Docker, buah, Kubernetes, AWS, no sé qué, tal, tal, tal. Y no sé si te ha pasado, o creo que posiblemente sí, porque, a ver, subes material a YouTube, al final haces cosas fuera del trabajo y eso son horas, pero no sé si te ha pasado, ¿cómo lidias con ello? ¿Cómo te trabajas en ese sentido? Ok, igual que a ti al principio le metía 12, 13, 14, 15 horas. Y sobre todo fue como en mi parte, en el momento en que yo más tuve que aprender fue la época de pandemia. Entonces ahí Mm, me consiguió perfecto. No podía salir, entonces me quedo igual en el claro. laptop aprendiendo cosas. Y ahí otra vez yo le clavaba 12, 13, 14, 15 horas enfrente del laptop. No, no eran 15 horas aprendiendo, pero bueno. Y claro, en el momento uno tiene que parar. Afortunadamente a mí en mi vida me gusta hacer como deporte y era como mi forma mi momento de Evadir. apagar y parar, porque es que si no, uno nunca deja de trabajar. Claro. Y por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que hago yo? Claro, o sea, yo siento que lastimosamente alcancé como un plató en este momento. Estoy muy contento con lo que sé. Un plató es como un momento donde me siento como en Plano, plano, ¿no? como Sí. que no sigo.
aprendiendo. Me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo en Docker, en Kubernetes, en AWS. ¿Podría estar aprendiendo otras nubes? Claro, podría estar aprendiendo otras nubes. ¿Podría estar aprendiendo más sobre programación dinámica y algoritmos de programación? Claro, podría estar haciéndolo. Y me siento triste porque yo sabía eso y lo olvidé. Podría estar haciéndolo. Podría estar aprendiendo arquitecturas de software locas, podría estar haciéndolo, sí, pero eso me va a realmente aportar lo suficiente. Es una cuestión de simplemente esfuerzo-beneficio, ¿no? Para mí, en este momento es como demasiado esfuerzo para muy poco beneficio. ¿Qué estoy haciendo ahora, por ejemplo? Esto de YouTube. Me gusta, es como también una forma de sacar vapor, como de la presión del día, que aunque sigue teniendo que ver con el mismo tema, es divertido ver cómo los videos suben, cómo ven visitas, responder a los comentarios, la pequeña comunidad que se va formando. Igual, yo no te voy a mentir acá, esto para mí tiene un rendito económico o yo lo veo con esa intención. De momento es muy pequeño, sí, pero hey, si puedo como poner lo que ya sé en cursos y venderlos, Claro. recibo yo dinero, la persona recibe un buen producto, todos estamos felices. Ujú. Y eso también suma a mi ingreso para alcanzar los 100.000. Yo dije, quiero ganar 100.000, no de una única fuente de ingresos. Claro. Y yo pienso como, hey, puedo tomar lo que ya sé, empacarlo en un paquetico, repartirlo todo de forma en que no tenga que estar yo presente. Es genial, es el mejor producto que existe. Y yo siento que también una muy buena forma de aprender es enseñar. Entonces, y así tú enseñas los básicos. Los básicos es lo que yo mencionaba al principio de que hay que tener unas catas, unos ejercicios que sepas de memoria y los puedas repetir. Los básicos son catas. Yo siempre, o no siempre, pero muchas veces cuando en una entrevista viene la misma pregunta. ¿Sabes qué es programación orientada a objetos? Y yo como, no. Sé que es Kubernetes, pero no sé qué es programación orientada a objetos. ¿No te jode? Igual tienes que saberlo de memoria. Y si ya lo he explicado 30 veces en mis videos, le doy, y eso también te desarrolla habilidades para hablar, para expresión, comunicarte. Le puedo dar la mejor explicación que le han dado en su vida sobre qué es la programación orientada a objetos, porque la he dado ya 30 veces. Claro. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo en que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿eh? Porque el preparar un vídeo, poder... A veces también o sea, la exposición también hace que si que tengas que hacerlo todo rozando la perfección, porque como te equivoques un poco, siempre va a estar la típica persona de, oye, aquí dices que esto es no sé qué y es otra cosa, ¿sabes? Y hay conceptos más o menos avanzados que cuando ya te empiezas a meter en eso es tedioso, porque no siempre es una definición de, no, esto tiene que ser así, 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 sino que depende de la casuística, se aplicará de una manera o de otra. Por ejemplo, lo que decías de programación orientada a objetos y demás, hablando de Solid, eh, hace poco lo debatía con un amigo, ¿no? Que Solid, yo le decía, no, es que Solid son principios para aplicar a la programación orientada a objetos. Y él me decía, no, se puede aplicar a la programación funcional. Y me rompió la mente y me pasó vídeos, me pasó... Y ostras, me acabas de romper un poco, ¿no? También lo que hablábamos de estar abierto. Pero yo he tenido debates sanos o discrepancias con suscriptores, porque a lo mejor yo explico la regla de dependencia en la arquitectura hexagonal, que al final es cuando trabajas por capas, la regla de dependencia es que una capa interna no puede depender de capas externas. Y eso para mí es la D de Solid, y a lo mejor la D de Solid la puedes explicar de otra manera, pero aplicada a arquitectura hexagonal es exactamente eso. Pues fue imposible. O sea, yo intentaba explicarle, tomar artículos, tal, no sé qué, tal. Fue imposible. Y a veces es lo que hablamos, no es memorizar el concepto de cada palabra, sino entenderlo y saber aplicarlo. Incluso llega un momento que vas aprendiendo cosas nuevas y te cambia el chip. No sé si te ha pasado que dices, wow, la programación orientada a objetos yo la entendía de esta manera, pero ahora que estoy en este proyecto y funcionan así y demás, empiezo a entender cosas o a entenderlo de otra manera que no era como lo tenía exactamente en mi cabeza. Sí, por ejemplo, pues lo que te decía, yo trabajaba mucho en Python, en proyectos solos, y ahí la ventaja es que pues tiene mucha flexibilidad para hacer las cosas, para hacer cambios radicales. El problema es que puedes hacer cambios a bien o a mal. Claro. Y bueno, pues yo siempre he intentado ver, ok, ¿cómo se hace esto?
Y cada vez que llegaba como una pared que yo decía, hago esto así, pero si quiero seguir, tengo que cambiar esto, pero tengo que cambiar esto. Y dije, no, eso se tiene que poder hacer mejor. Entonces buscaba y aprendí algo nuevo. Entonces encontré cómo hacer inyección de dependencias, por ejemplo, en Python. Mm. Era como, ok, paso dependencias al constructor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llegué a .NET, a C Sharp. Y dije, oh, allá se maneja diferente. Ya puedo tener como mi host y le inyecto las dependencias al host y digamos que mágicamente Mm. aparecen en todo el resto de mis componentes. Y dije como, ah, mira, mismo concepto aplicado diferente, pero al final, inyección de dependencias, ¿sabes? Entonces, eso me pasó, sobre todo con cambios de lenguajes que obviamente van a tener una implementación diferente. Y otra cosa que yo quería como mencionar es que al principio de la charla ya mencioné que es importante buscarse referentes, buenos referentes, y Claro. aprender de ellos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender a programar como más en serio, como más estructuradamente, yo jamás me leí como que era dry o que era solid o etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente aprendía como de esta persona, ah, mira, él define esto acá y luego lo pasa a través del constructor y no lo define dentro de un objeto, no define un objeto dentro de otro objeto, por ejemplo, sino que pasa el objeto. Y yo dije, ah, mira, ¿por qué? No sé, pero él lo hace así, vamos a hacerlo así. O me decían, mira, si vas a tener un código que vas a utilizar en otra parte, pues sacarlo de una función, abstraerlo de una función. Ah, mira, con eso lo puedes volver a utilizar. ¿Qué es eso? Inyección de dependencias, don't repeat yourself. Claro. Sabía que eran esas siglas, no tenía ni idea, pero así fue como lo aprendí. Sí, sí. Bueno, de hecho yo creo que es como la manera más o menos correcta. O sea, yo a veces me ha pasado de intentar aprender estos conceptos antes de tiempo y dices, bueno, sí, solid, ¿vale? Pero no lo entiendo. Y a medida que vas viendo lo que dices tú, un referente o un caso concreto, te viene a la cabeza, ah, vale, la S de solid. Por eso Ujú. métodos más pequeños, una única responsabilidad y tal, y al final lo puedo reutilizar en mi código y demás. Eso es muy interesante y creo que todo lleva un proceso. Algo que... te voy a sacar otro tema también que creo que te va a resultar interesante, el tema de la seniority, de cuándo se es senior, cuándo no se es senior. Y es que vi un vídeo de NetMentor, el otro chico que Ujú. entrevisté, que fue por lo que le propuse la entrevista, y él decía que el tiempo no te hace senior. El tiempo, o sea, tú puedes llevar 10 años haciendo CRUDs y vas a ser tan junior como el primer día. Pero creo, y yo esto lo he meditado, no se lo dije a él porque lo he meditado después, y viendo, creo que el poco tiempo tampoco te hace senior, es decir, que tú necesitas un rodaje mínimo para enfrentarte a una serie de problemas y solucionarlos de una manera y de otra y tal cual, y eso también es muy importante. No sé, ¿qué es lo que para ti define un senior? ¿Qué es lo que dices tú? Ostras, es complicado, ¿eh? Porque sé que esto, y también dependiendo de Ah, cada empresa, senior es una cosa o es otra. Al final es algo que se ha inventado para pagar más. Entonces, es una etiqueta. justo iba para allá, el salario. Sí, sí, sí. El salario define el seniority. No, hombre, a ver. Lo que decía es que no existe como una definición de Hmm, senior. Lo que puede ser un senior en una empresa como No Name, hmm, puede ser un junior en Google, ¿sabes? claro. Para mí, ¿qué define un senior? O es que es muy difícil. O sea, tengo la definición en la cabeza de una persona que pueda tomar decisiones en cuanto a infraestructura y tecnologías que tengan impacto no solo como a nivel de equipo y pueda impactar en otros equipos. Claro. Ok, pero eso es como, ok, ¿qué significa eso? ¿Y qué pasa si ese senior es un asshole para trabajar con él y no se puede comunicar? ¿Es un senior igual? Hmm. Ahí ya Entonces, empieza. Sí. Necesitas como habilidades blandas también para poder dirigir a otras personas o hacer entender lo que tienes en tu cabeza, a lo mejor. claro. Y yo creo que es muy difícil. Sí. Por ejemplo, un mid, la idea es que pueda sacar adelante Hmm. no proyectos, pero tareas, tickets, como lo quieras llamar, sin necesidad de llevarlo de la mano y que en Claro. general no vaya a ser estupideces. Hmm. ¿Sí?
entienda una base de código, que la pueda seguir. Tal vez no te va a decir, oye, necesitamos eh, implementar esta nueva tecnología o esta nueva forma de hacer las cosas porque te va a resolver X, Y, Z, pero va a decir, oye, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, una arquitectura de MVC, MVC, ya, modelo vista controlador. Ok, necesitamos nuevas cosas. Puedo seguir como este patrón, puedo resolver cosas, puedo seguir extendiendo la base de código sin dañarla, sin hacer cosas locas, simplemente vamos a seguir. Un senior tal vez te puede decir, vamos a recibir este problema, estamos en este problema, intentemos de esta otra forma. O sea, normalmente su trabajo sería probarlo él y decir, esto funciona, esto no funciona, y luego como apropiarse de esa nueva forma de hacerlo y decir, bueno, muchachos, para esta nueva tarea vamos a intentarlo de esta otra forma, ya lo probé así, nos podemos encontrar con estos problemas, así los vamos a solucionar. Claro. Pero luego viene toda la otra parte de habilidades blandas, porque lo que comentábamos al principio de la persona que entrevistaste antes, él decía, yo tiro para atrás pull request porque no me gusta esto. Para mí hay mucho de cómo lo dice, ¿no? Y Eso. como qué argumentos tiene. Si a mí me viene un senior y me dice, tu pull request es mierda, reescríbelo, yo te diría, no. O por qué, por Ok, lo menos, ¿no? argumentame por Entender qué. qué es lo Ya. que... ¿Por qué me lo estás O echando dime, para ¿qué atrás quieres? para no volver a entregarte algo y que me lo vuelvas a echar para atrás? Exacto. Y es muy diferente si me dice, mira, aquí esta variable le deberías poner este nombre, esto lo podrías abstraer en una función, eh, yo qué sé, este modelo de la base de datos no está mal, pero cambia esto porque en el futuro vamos a tener X problema. Es muy diferente a si yo recibo un único comentario en todo el pull request que dice wrong, please fix. Claro. Please fix. ¿Qué? Sí, claro, sí, sí, es lo que es aplicar lo que hablábamos antes de los juniors, ¿no? No quejarte del código sin aportar soluciones, pues es un poco lo mismo, ¿no? Vale, tu código le falta algo, ¿qué es lo que le falta, ¿no? Dime qué quieres que te haga, porque adivinos no somos tampoco. Ya. Es que hay mucha gente, vamos enlazando cosas que ya hemos hablado también, que tienen, hablando del ego y de seniority, que tienen poca experiencia y ellos asimismo ya se ponen la etiqueta de seniors, ¿no? Y dices, ostras, y puede ser incluso que alguna empresa les pueda contratar lo que tú mismo decías, un no-name, pues si sabes resolver algo más o menos medianamente bien, pero no te has enfrentado a problemas que sí que necesitas a alguien con cierto rodaje para enfrentarte. No sé, imagínate que por lo que sea no está bien hecho un balance de carga y te peta el servidor y tienes que meterte ahí a arreglar ciertas cosas, ¿sabes? No sé yo si una persona que no tiene el rodaje de haberlo hecho antes no pueda, yo qué sé, estropear o borrar la base de datos, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas también y decir, ostras, me he enfrentado a tantos problemas que ya soy capaz de resolver conflictos por mí mismo y ya no solo, yo creo que un senior no solo tiene que ser capaz de resolver conflictos, sino que también es lo que me decía Iván, NetMentor, si vas a trabajar con algo que no sabes, tener la capacidad de aprenderlo. Si a ti te pusieran a trabajar con Angular, poder decir, bien, es otro lenguaje de programación más. No tienes que ir, vale, esto es una variable, esto es un método, esto es una clase, esto es... Y yo creo que ahí también se nota... Pero bueno, es muy subjetivo todo esto, ¿eh? Es bastante... O sea, no hay una definición exacta y muchas empresas lo emplean para tema económico. Ya, absolutamente. Y hay otra cosa importante y es que un senior no significa ser una persona que lo sabe todo. Claro. Yo, por ejemplo, donde estoy trabajando, trabajo con otra persona que, o sea, con mucha gente, pero sobre todo una persona que sabe muchísimo de .NET y te puede escribir un código, digamos, una base de código relativamente grande, súper bien, muy rápido, ¿vale? Pero te desconfigura no se desconfigura, se vence un certificado en el clúster de Kubernetes que tenemos y no podemos acceder a su aplicación y él hasta ahí llegó. Claro. Y ahí Porque él, ya que ok, lo sabe resuelva que, el super senior. ya,
o la persona que tiene su conocimiento allí, que Claro. tiene como su mayor expertise allí, que no te va a escribir tal vez la mejor aplicación de .NET súper rápido, pero te dice, ah, se desconfiguró el certificado, volvámoslo a configurar, listo. Eso me ¿Ah? parece muy interesante, ¿eh? El crear como diferentes, o sea, no crear solo capas de abstracción en el código, sino también a nivel empresa, en la vida real. Tú cuando Ujú. utilizas una librería no sabes ni tienes por qué saber cómo funciona. Tú puedes ordenar un array sin necesidad de saber algoritmos de ordenación, porque ya tienes un método, muchos lenguajes ya lo tienen por defecto. Bueno, pues, si lo sabes mejor, si sabes cómo funciona por debajo, mejor todavía. Pero a lo que me refiero es que es crear esa capa de abstracción de, no sé, si tú vas a hacer, ponte en el caso de un arquitecto, no de software, de los que hacen viviendas. Pero de verdad. Sí, de verdad. Cuando construyen una vivienda, ellos no tienen por qué saber cómo se hace el ladrillo, el cristal, el metal de los marcos de las ventanas. Ahí creas ciertas capas de abstracción que está bien aplicarlos al software, incluso dentro del software, de las propias áreas de trabajo. Una persona que sepa de todo, es fácil que no sepa mucho de todo, sino que sepa, pues eso, un poco de cloud, un poco de DevOps, un poco de código. Entonces, me ha gustado mucho esa parte de abstraer, que no quiere decir no saber, seguramente tu compañero de .NET sabe algo, ¿no? De si tuviera que enfrentarse Claro, a... claro, sí. Justo eso quería como recalcar, no es que él dijera, hoy no puedo entrar, no sé por qué. No, pero en general yo sigo y soy fiel creyente de que nuestro conocimiento debería seguir una forma de T, ¿no? Claro, Ya, creo que no tengo que entrar a explicar qué es eso. Pero ya, obviamente él dijo, ok, no puedo acceder, ¿por qué? Entró, revisó él como la parte de network y decía, ok, certificado, vale. ¿Cómo se cambia? No sé. ¿Dónde exactamente lo tengo que cambiar? No sé. Y él creo que de hecho intentó cambiarlo, o sea, lo renovó porque pues, es un proceso sencillo, lo renovó, lo volvió a poner y no funciona. Y ahí sí fue donde pidió ayuda. Porque claro. dijo, ok, ya intenté esto, no funciona. ¿Qué hacemos? Y pues con otro compañero encontramos, ah, ok, necesitas no solo, digamos, el último certificado, sino toda la cadena. Vale, pusimos toda la cadena, funcionó, listo. Wow. No, no, es Esa es interesante. otra cosa importante que me parece, ser saber pedir ayuda después de haber intentado algo, ¿sí? No, no es como, no funciona, ayuda, no. Claro, Intenta, prueba y luego me dices que intentaste, que no funcionó y ahí te ayudo. claro. Sí, sí, porque además si no, eh, como que el tiempo de las personas vale en oro y cuanto más consumes Mm. tú el tiempo de otra persona, al final la empresa está perdiendo dinero y eso también es tenerlo en consideración y decir, wow, si nos ponemos los dos a hacer una tarea y te dan otra tarea y te pones con otra persona y te dan otra tarea y te pones otra persona, no eres una persona resolutiva, no eres capaz de resolver un problema por ti mismo y eso es un peligro. Te quiero preguntar algo que es fuera de la programación, pero me parece interesante también. ¿Eh? Llega un momento en el que ya cuando tienes un buen salario como programador, vives en Alemania y tienes excedente económico, te planteas... para mí debería ser un básico, ¿eh? Yo soy un fan de la economía, me gusta mucho el tema de inversiones, cripto, pero no solo cripto, también tradicional y demás. Eh, y creo que cuando tienes excedente económico tienes que entender de estas cosas para pues, invertir aquí, allí, tal, tal, tal. La primera pregunta es, ¿lo haces? Que ya sé que sí, porque he visto vídeos en YouTube donde hablas de ello, que recomiendo a la gente ir a verlos, pero bueno, tenía que hacerla como a nivel de introductorio. Y dos, Ya, ya. ¿qué recomendación haces a las personas que empiezan a encontrarse ya con un excedente económico que a la que sabes un poquito de economía, ya sabes que guardarlo en el colchón no es la mejor opción, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, hay una cosa que se llama inflación que va devaluando el valor del dinero, hay, bueno, una serie de características y al final, persiguiendo el dólar, pues siempre buscas maximizar los beneficios y siempre está bien. O sea, ¿qué recomendación haces en ese sentido? ¿O algo personal que tú hagas que pueda ayudar a la gente a mejorar? A ver, otra vez estamos con un survivor bias, ¿no? Porque, ¿por qué nos interesamos por el dinero y qué hacer con él? Porque tenemos de sobra. Claro, Lo primero que yo haría es, si quieres empezar a invertir y a
etcétera, fíjate que tengas una cantidad como razonable. Esto no quiero sonar pedante, te lo juro, Mm. pero si vas a invertir $10 al mes, Es complicado. no vas a hacer mucho. Vas a tener la experiencia, ok, pero no vas a sacar mucho de ahí. Entonces, lo primero es, intenta, la mejor respuesta al final siempre es maximiza tus ingresos, Claro. ¿sí? Que al final te quede algo restante. Maximiza tus ingresos no quiere decir maximiza o incrementa tus gastos. No hay que tener una inflación del estilo de vida, es lo que se llama en español. ¿Sí? Yo, por ejemplo, vivía en Colombia y ahí pues tuve mi trabajito durante la uni. Claro, vivía con mis padres, no tenía muchos gastos, etcétera. Pero tampoco fui una persona de muchísimos gastos, nunca. Ahora gano en 1.000 euros al mes y tampoco tengo un BMW clase 3 con leasing. Tengo, o sea, mi mayor gasto fueron 2 monitores que los compré de segunda mano porque me gusta ahorrar. Entonces, y compré mis monitores y ya, dije, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora en qué gasto el dinero? Entonces, bueno, eso. Uno, tener como una buena base para empezar a invertir. Dos, fórmate. Mira, si ya estás ganando todo este dinero, lo más seguro es que tengas un poquito de inteligencia. Un poquito. Claro. No hay que tener mucho tampoco. Entonces, fórmate. Entiende que el dinero rápido y fácil, puede que exista, muchas veces no es legal y otras veces no es para todos. ¿Sí? Entonces, y tampoco piensa si quieres como invertirle, además de dinero, tu tiempo o quieres que eso ande solo. Claro. Mi, como mi preferencia personal es, quiero invertir tiempo en generar mucho dinero y no quiero invertir tiempo en mover mucho dinero para generar poco. Claro. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué hago con mi salario? Yo un poco más de la mitad la quito de mi salario directamente y la invierto a una cosa que se llama ETF, que es un grupo de acciones, etcétera. Lo pueden ver en mi video, link en la descripción. Sí, sí, por aquí abajo tendréis todo, bueno, todo lo que vienen siendo las redes de Javier, así que pasaros por allí, que es súper interesante. Ya, ahí como, bueno, voy a intentar resumir en 5 minutos. Depende de la ley fiscal de tu país, tú puedes tener una cierta cantidad de ingresos al año sin que eso sea sujeto de impuestos. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice aquí en Alemania puede recibir hasta 1.000 euros de unas cosas que se llaman dividendos. Dividendos es una cantidad de dinero que pagan las empresas a final de cada cuartal, a final de cada semestre, a final de cada año. Da igual, la empresa te paga dinero cuando tienes acciones de ellas. Yo invertí tanto dinero hasta que al año recibiera mis 1.000 euros que van a ser los libres de impuestos. Luego de eso, cambié a lo que estoy invirtiendo y ahora estoy invirtiendo en empresas, digamos, de todo el mundo que no me van a retornar nada, sino que el valor simplemente va a crecer. Claro. ¿Sí? ¿Por qué empresas de todo el mundo? Porque es mejor apostarle a todos los caballos, que alguno va a ganar y no a un caballo que puede perder. ¿Sí? Y yo tampoco escojo cada una de las empresas, para eso existen productos que acumulan muchas empresas, invierten en cada una, te cobran un pequeño como Fondos indexados, 0.0 ¿no? algo por ciento. Sí, exacto. Las siglas ETF. Ujú. Tú puedes ahí también escoger en qué quieres invertir. ¿Quieres invertir solo en empresas de Estados Unidos, solo en Europa, solo en países industrializados, solo en países emergentes, etcétera, etcétera, etcétera? Mi recomendación, lo más fácil, apuestar al mundo, ¿sabes? Si crecemos todos, creces tú. Si nos vamos todos al carajo, vas a tener otros problemas. Claro. Totalmente. A Además partir de es ahí, matemática pura, ¿eh? Lo que hablabas antes de, ujú, a la hora de buscar empleo, de echar 1000 currículums, vas a tener más posibilidades, pues a la hora de invertir lo mismo. Si inviertes, si solo pones todo a un caballo ganador, a lo mejor ese caballo ganador no es tan ganador y... ya, Sí, sí. claro. ¿Qué pasa ahí? Imaginemos, pongamos el ejemplo de la acción de Nvidia, que hace poquito se disparó muchísimo. Si yo hubiera puesto toda la acción de Nvidia antes de que se disparara, mi inversión habría hecho un por 1.000. Hmm. Cool. Yo hubiera puesto todo en la acción de Nvidia justo en su punto más alto y se cae un Claro. 50%, todos mis ahorros a la mitad. Y no tengo nada que hacer, no tengo cómo recuperarlos. Ujú. Yo prefiero aprovecharme un poco del por 1.000 de Nvidia que perderlo todo en el menos 50 de Nvidia. Claro. Así. A partir de ahí, si te gusta como el mundo de las criptomonedas, a mí también me gusta, pues no me apasiona que yo diga, Dios mío, de todo, pero está bien, le Todo creo, ahí. me gusta, me parece interesante. Le damos ahí, no sé, 100 euros al mes o algo así. Hmm. Si pierdo 100 euros al mes, la verdad, para este momento de mi vida, no quiero sonar pedante, no me duele.
y tampoco los voy a perder todos. O sea, es como, no voy a perder todos. Creo, espero, confío. Em, Eso. Si tienes otro tipo de inversión que quieras hacer, si quieres montar un negocio, yo, por ejemplo, esto para mí también es un negocio, ¿sabes? Esto es mi microempresa. Sí, porque tuve que comprar un micrófono, una pantalla, la cámara, el trípode, luces, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué me puedo permitir todo esto? Pues porque tengo un buen ingreso otra vez. Claro. Y esto no es nada más que mi microempresita. Esto también es una inversión donde yo también le estoy metiendo tiempo, pero no tengo salario en este momento. Pero también es otro tipo de inversión que otra vez estoy apostando a que en el futuro me devuelva. Y sobre todo, yo algo que estoy viendo de YouTube, y es verdad que últimamente solo me he enfocado en hacer crecer YouTube, error por mi parte, y no otras redes, que podría ser interesante para retroalimentar a YouTube, pero te abre muchas puertas. El ir tú a un sitio y decir, oye, tengo casi 4.000 suscriptores, además es algo de nicho, que eso es muy importante. Yo creo que valen más tus 4.000 suscriptores de nicho, programadores o gente del mundo IT y demás, que gente que tenga 10.000 de 10 nichos diferentes, que no, Ya. que al final no es muy difícil que una marca o una institución o lo que sea pueda rascar algo de ahí. Pero yo creo que te puedes abrir puertas a acceder a, no sé, a según qué personas, hablando de networking y demás, que de otra manera sería muy difícil porque no tienes nada que aportar. No tienes nada, es muy difícil. Yo qué sé, si quieres hablar con Mouredev, por ejemplo, Ujú. es difícil llegar a conseguir tratar con él sin. O sea, como mucho, me gustan mucho tus vídeos y tal, pero ya está, ahí se va a quedar, ¿no? La conversación o en otros casos. Ya. Y aún así, yo siendo youtuber lo he conocido en persona y no tampoco quise decirle nada, ¿eh? Me dio como cierto. Me daba mucha cosa decirle algo. Lo que hablábamos de la Ah, timidez y luego que también la gente no paraba de pedirle fotos y yo decía, hostia, es que no quiero ser uno más, ¿sabes? Yo ya, simplemente le comprendo. reconocía el trabajo y ya está. Pero no sé, ahí te abre muchas puertas, ¿eh? No solo a nivel económico, que también, sino otras puertas que se pueden transformar en economía que no tienen que ver a lo mejor con YouTube. Ya, absolutamente. O sea, mi sueño en la vida es ser streamer bajo, no mentiras. No, pero nunca Mi se sueño... sabe. O sea, Oye, todo puede llegar y. ya, no sé si me llenaría como mi necesidad de ser retado intelectualmente. Ujú. No sé si me explico, Sí. pero, ya. Pero, por ejemplo, eso que mencionas de acceso a otras personas, a otras marcas, yo estoy, yo me siento un poco apartado porque, uno, mi público es mayormente latinoamericano, dos, aunque está España aquí al lado, yo Ujú. vivo en Alemania, ¿sabes? Es Claro. difícil que una empresa de, digamos, España, pongámosle a Razer, ¿los Ujú. conoce? La marca de los Sí. dispositivos gamer. O El Gato. Yo he tenido un par de interacciones con esas empresas por Twitter, ¿sabes? Ujú. Que tampoco tengo muchísimos seguidores, pero el caso está linkeado pues a mi YouTube, y entonces se puede ver que tengo alguna presencia en YouTube. Claro. Es difícil que esas empresas digan, bueno, Javier, te vamos a mandar un dispositivo para que hagas una promo. ¿Por qué? Porque el centro de costos de ellos está en España. Es más fácil que te contacten a ti, que te hagan, que tú les hagas una factura a ellos, etcétera, que te lo manden dentro de España, a que el gato España contacte con el gato Alemania y le diga al gato Alemania, oiga, hay un creador en español que nosotros le queremos enviar algo, entonces tienen Claro. que hacer un triangular ahí, porque el gato Alemania, yo no le interesa al gato Alemania, porque no tengo mercado alemán a pesar de que vivo en Alemania. Entonces, eso, ya, y por eso nunca me he planteado como contactar empresas y decirles, oye, ¿qué te parece si hacemos negocios? Aún Claro. no, siento que no estoy aún como para que la empresa española o de mercado hispano le merezca el esfuerzo que sea colaborar conmigo. Ujú. Por eso, tal vez en 4 o 5 mil seguidores más, podría empezar a planteármelo. Claro. O incluso no a nivel de que te envíen material o lo que sea, pero tú imagínate una empresa a la que tienes acceso por estar en Alemania y otros creadores de contenido no, y puedas entrevistar a su CTO o a su CEO o lo que sea. Claro, tendrías Ujú. que subtitular, evidentemente, pero puede ser interesante y creo que puede ser contenido que te haga explotar, que te haga crecer bastante, porque no hay mucho material de personas
en español, digamos, que hagan esto, que hagan este tipo de... Y luego a ti personalmente el poder conocer a esa persona te puede abrir puertas. Es a lo que te iba, que la entrevista al final podría ser la excusa para si te gusta la empresa, pues poder ofrecerle cualquier otra cosa o lo que sea. Es lo que hablábamos, que un CTO o un CEO sería difícil acceder a él si no tienes nada que aportarle. O aquí entre tú y yo, si yo no te hubiera dicho, ostras, vamos a tener una charla tal, no sé qué, sería difícil que yo te pudiera proponer algo para poder conocerte personalmente o virtualmente, pero porque tienes que tener algo que aportar a alguien. Entonces, esto es ese algo. Es, bueno, tengo un canal de YouTube Claro. y puedes tener cierta repercusión en el mercado hispano y de hecho creo que el sur de Europa somos como los clientes del norte, ¿no? De Alemania y demás. Ya. Sí, 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 Ahí, bueno, no sé, son absolutamente. reflexiones que voy Por haciendo. ejemplo, algo que mencionaste es que tú no habrías podido acceder a mí. Suena como si yo estuviera en otro planeta, ¿ves? Es como, no, o sea, yo aún no me veo así. Aunque ya me pasó que me reconoció una persona aquí en Alemania que fue como, me dijo, ¿tú eres Javier, Pero no? El del aunque no canal. te Y veas, yo yo, creo que lo estás, ¿eh? Estás en un punto en el que no todo el mundo, o sea, te pongo un ejemplo, tienes 4.000 personas que te siguen, no puedes estar por todos y cada uno de ellos. Si alguien, ya, o sea, si tú quisieras conocer a algún suscriptor, yo lo hago, ¿eh? Yo a veces, si alguien me escribe, vamos a tomar un café y tal, a veces lo hago, doy consejos y no tengo problema porque somos relativamente pequeños. Si tuviera 1.000.000 de personas sería imposible. Pero es verdad que de los 4.000 te tienen que aportar algo. Yo creo que una persona que te diga, Javier, me gustaría conocerte, tal, 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 ujú, no sé, no sabría, o sea, a lo mejor sí, ¿eh? Sacas un rato, pero a medida que empiezas a tener varias personas que te hacen eso, empiezas a filtrar. Además, lo que hablábamos, tú ya, el tiempo es muy limitado, tienes tu trabajo, grabas tus vídeos y demás, y tendrías que sacar tiempo de otras cosas para eso concreto. ya, total. Y, o sea, yo en general intento decir que sí a todo. O sea, sí a todo lo que es generar contenido. Si me quieres invitar a una charla virtual en la que vamos a hablar de nuestra vida, es como, "Ah, ya, pero si vamos a, a generar contenido, cool, porque es que yo siento que esto es simplemente, no es como que, quiero crecer yo y que este no crezca. No, si creces Claro, tú, crezco yo. Si correcto. crece otro, crezco yo, porque al final tenemos el mismo público, compartimos el mismo público. Ujú. Y se me olvidó qué iba a decir. Ya, que tú tal vez te invitan a tomar cafés, etcétera, etcétera, porque tal vez tu público está más cerca, ¿sí? A Sí, eso mí, también es verdad. complicado. Y por ejemplo, otra cosa que me encantaría es algún día si pudiera concretar con, tal vez contigo, con otros creadores, o sea, estoy pensando algo tal vez Martín de Ah, de Betatec. Betatech, iba a decir Sí. Betacode, Betatech o cosas así, que yo dijera, voy a bajar a Barcelona, de repente soy español, voy a ir a Barcelona, que me cuesta un vuelo, yo qué sé, que me cueste lo que me cueste, ¿sabes? Nunca he estado en Barcelona tampoco, pueden ser vacaciones. Aprovecho, voy allá, conozco gente, networking, crecemos Claro. todos, hago vacaciones, genial. Bueno, si te lo Así, planteas a mí algún me día, aquí interesa. eres bien recibido. No los conozco a ellos, pero seguro que son muy... O sea, Betatec y toda esta gente no... Igualmente, sí que he hablado con gente que los conoce. Bueno, Iván mismamente fue entrevistado por Héctor de León, que a mí es otro de mis referentes a nivel YouTube, porque Ujú. explica... Te lo recomiendo, no sé si lo conoces. Sí, sí, lo conozco. Vale. Hay muchos, puedo ser sincero, y esto es, va a sonar un poco pedante, horrible, pero esa broma que hace al principio de, si estás aquí para escuchar de Megadeth, de Helloween, es como, brother, las primeras 5 veces hizo gracia. Ya. Pero ya, entiendo que, perdón, tenía que soltar la bilis, ya. El resto del contenido, los otros 20 minutos, está bien, los primeros 30 segundos, Ya, es me como, corroen sí, por dentro. el único programador que no sabe pronunciar su programa en inglés o algo de eso. Ya, Es, no, pero me pero el gusta, es resto lo que está cool. dices tú, ¿eh? El contenido que hace es realmente, bueno, hace de todo, pero tiene cosas avanzadas que yo lo aplico para Java, aunque él lo use .NET y demás, Ujú, y eso me parece interesante. Pero me refería también a que es gente que lo vemos lejano, o sea, tendrá 160 o 170.000 suscriptores en YouTube,
Y no lo es, no lo es. Iván me dijo, no, yo hablaba con él por Twitter y suele responder, es una persona muy cercana y a veces, o sea, lo que dices tú que no eres de, no, si yo soy chiquitín, él le pasa lo No. mismo, a comparación con un Ibai, por ejemplo. Entonces, Bueno, pero es que es otro mercado también, totalmente, ¿no? Nada que ver. sí, pero es gente cercana, ¿eh? O sea, no es difícil acceder a ellos. A veces es escribirle y suelen responder. Así que si algún día te animas a venir a Barcelona, No. yo, vamos, sin duda, por mi parte sí que habría quedada. Estaría bien Pero, conectar con varias personas más. y claro, o sea, es que ese es otro problema y es que a mí me gusta hacer muchas cosas en mi vida. Mm. Demasiadas más de las que puedo manejar en mi vida. Aparte tengo como, o sea, como en mi vida para mí, y aparte yo vivo con mi pareja, como se puede notar por lo hermoso decorado, porque por mí habría una pared blanca detrás. Así estoy yo, más o menos. Ya, o sea, esto Sí, y eso de allá. sí. Se ve, Todo lo bueno, que un tiene poco color borroso, que no pero sea blanco o negro, se entiende lo que es. Sí. todo lo que tiene un color que no es blanco o negro, no es mío. Entonces también hay como, no, pero quiero dedicar tiempo ahí y luego doy cursos, yo mismo estoy yendo a un curso por acá, luego también me gusta ir a entrenar, luego también tengo que trabajar en algún momento del día, luego también me gusta hacer streaming, luego también me gusta pues, grabar mis videos, luego me gusta ir a comer, me gusta ver el sol cuando sale, etcétera. Desde que empecé a hacer más contenido, consumo menos contenido. Por eso me cuesta mucho encontrar nuevos creadores. Yo me quedé con los creadores que ya conocía y los nuevos creadores que estoy conociendo ahora son porque me contactan para colaborar o hacer cosas. Claro. Pero yo, por ejemplo, nunca había conocido un canal como el de Ismael, un muchacho con el que hice algo similar, Ujú. o otra gente que está aquí en Alemania que me ha contactado, hey, hagamos un directo, o contigo. Me cuesta encontrarlos porque ya no paso tiempo en la plataforma de YouTube como consumidor y el Ujú. tiempo que paso lo uso para ver como lo que yo ya veía, ¿ya? Claro, y también la red neuronal. Si tú buscas algo de programación, te van a salir los que ya veías seguro. Betatec, Ya, Mouredev, y Newdev, sobre todo que Camaleón. consumo es en inglés. Ah, bueno, pues me imagino que pasará lo mismo. O sea, será difícil que accedas a un canal en inglés de 5.000, 10.000 Ujú. suscriptores. Al final la red neuronal hace que cuanto más consumido es un canal, más ayuda a seguir siendo consumido. Pero me parece interesante esto que dices, porque el contactar con diferentes creadores de contenido que, aunque sea dentro del mundo IT, con diferentes perspectivas, por ejemplo, yo que sé, uno más Python, otro más DevOps, otro más no programa, pero cuenta cómo funciona el mundo laboral. Estaría bien juntarse y hacer cosas juntos porque es la manera de crecer. De hecho, es lo que hacen estos grandes. O sea, Ya, colaboran las entre series, ellos, hacen ¿no? charlas, debates y demás, y al final el público se acaba repartiendo y no sé. Yo lo veo interesante Ya, también. claro. Es que hay que verlo así, o sea, yo lo veo como, creo que el más grande que me puedo estar equivocando en español sería como, bueno, un muchacho que se llama Dalton en Argentina, pero lo veo como Hmm. en otro mercado, digamos, para nosotros más cercano, Mobre, ¿no? Él ya debe tener más de 1 millón, supongo. No lo sé. Ahí me has Oh, pillado un poco de sorpresa. No lo sé, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. ya, no importa el número, supongamos que tiene 1 millón. Ese millón también nos puede y seguramente nos quiere consumir a nosotros. Sí. Entonces, yo lo veo así, o sea, aún hay un mercado enorme por explotar. Hmm. Sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tal vez no podamos decirle a More, oye, vienes acá, te sientas 4 horas a hablar con nosotros y nos das visibilidad en tu canal. Seguramente no va a pasar. Pero hey, entre nosotros también nos podemos realimentar Hmm. hasta poder empezar a seguir, hasta que esto va a sonar un poco feo y seguramente él no lo diga así, no lo vea así, pero hasta que nosotros tengamos el valor suficiente Claro. para que una persona así de grande quiera colaborar con nosotros. Sí. No, yo no lo veo tan lejano como parece, ¿eh? Es verdad que asusta ver esas cifras, pero es una persona como tú y como yo que va a comprar el pan por la mañana, se hace sus macarrones con tomate y sus historias. Ah, Y bueno, luego es verdad que lo complicado para acceder a esta gente es la agenda. Que una charla en ujú. Madrid, otra charla en no sé dónde, ahí es donde se puede complicar. Pero yo creo que no sería difícil. Ok. Lo podemos llegar a conseguir, ¿eh? Igualmente, yo estoy Ya se abierto. puede intentar. Mm.
Sí, sí. Ahora bien, como ya ahora sí que veo que ya de tiempo hemos consumido bastante. Perdón, hablo mucho. No, al contrario, yo encantado, porque para mí es un mega aprendizaje, ha sido una charla espectacular, la verdad, y bueno, o sea, es como ir en un videojuego, ¿sabes? Como hacer trampas e ir Ya, con ya. todo al máximo, ¿sabes? Entonces, quería Desbloqueé a agradecer. los jefes para usarlos como personajes. Sí, 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 sí. Y ya para despedir, me gustaría que si quieres, que lo hicieras tú, si quieres dar un consejo a las personas que nos hayan visto con referencia a los temas que hemos tocado o lo que sea, también recordar una vez más que dejo todas tus redes, tu canal y todo aquí abajo en la descripción y comentario destacado, que creo que haces un contenido de mucho valor, ya te lo he dicho antes, pero es importante recalcarlo porque ahora voy a hacer yo la crítica. Hay mucho creador de contenido que empieza que no. Que simplemente se limita a hablar. No, bueno, pues si quieres ganar mucho dinero, haz esto. Si quieres ganar mucho dinero, haz lo otro. Si quieres Ujú. programar bien, aplica Solid. Vale, pero muéstrame con código cómo aplica Solid o. ¿Sabes? Un poco predica con el ejemplo. O sea, hoy tú has hablado de ganar mucho dinero, pero tú tienes un recorrido de haber emigrado a Alemania, haber aplicado a diferentes empresas, haber construido una vida y puedes hablar de tu propia vida, pero es como si yo me pongo a hablar de qué tan bien se siente cobrar 100.000 euros. ¿Sabes? No Seguro se siente bien. sé. Seguro. Ya, ya, ya. Pero ahora te hago yo la contracrítica y es que estos son los videos que funcionan. También es verdad. Sí, sí, sí. Si yo tengo videos de, bueno, muchachos, vamos a aprender cómo desplegar una función lambda, vamos a ver cómo hacemos el código, cómo, etcétera, etcétera, Y etcétera. lo ven 100 Esos personas. videos normalmente al inicio se comen nada. O Sí, es sea, verdad. no los ve nadie. En cambio, un video de, esta es la realidad de cómo gano 100.000 euros en Alemania. Así gasto 5.000 euros de salario al mes en Alemania. Esos videos explotan. Claro. Sí, sí, totalmente. Pues eso, Se la la vi. despedida que harías, ¿qué dirías tú como consejo a las personas que nos han visto? Pues, seguramente será un perfil más tirando a junior, mid senior o incluso seniors que quieran emigrar. O sea que. Despide todo el vídeo. Eres libre de decir lo que Vale. quieras, ¿eh? No tiene por qué ser. Ya, ya. Uno, gracias por llegar a esas 2 horas de escucharnos a los dos hablar sin parar. Dos, así como nosotros hablamos de que estos otros creadores no son inalcanzables, lo que nosotros hacemos tampoco es inalcanzable. Ujú. ¿Ya? O sea, yo hace 3, 4 años estaba tal vez como ustedes consumiendo este tipo de contenido pensando, qué cool se debe sentir trabajar en Alemania para empresas gigantes y ahora estoy acá. Y tampoco es nada de otro mundo, ¿sabes? No soy otra persona. Tres, céntrate en tal vez lo que quieras aprender, intenta apagar el ruido de ahora este es el mejor lenguaje, ahora este es el mejor lenguaje, ahora este es el mejor lenguaje. No, céntrate, intenta concretar cosas que funcionen y si estás buscando trabajo, aplica, 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 aplica. Es un juego de números. Tú no eres el que decide si estás listo o no, es la persona que contrata. Si la persona que te Claro. contrata decide apostar por ti, ya estabas listo, así tú no lo creas. Punto. Punto. Pues nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dejaros un like, suscribiros si os ha gustado y pasaros por el canal de Javier Pinilla, que es espectacular.